Muy, pero muy buenas noches, familia señalera, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de viernes en la que nos vamos a meter con la ampliación de una historia que comenzamos la semana pasada, la historia de James Lacatski. Sí, claro que sí, el doctor James Lacatski de Kona Blue y del programa secreto sobre objetos voladores no identificados de los Estados Unidos. Una historia que de muchas maneras te va a mostrar cosas que hasta ahora quizás no habías visto o no habías notado de la etapa de desclasificación, ya que estuve leyendo los libros de James Lacatski y es verdad que lo que él presenta en esos libros va mucho más allá de lo que vimos en las audiencias públicas en el Congreso de los Estados Unidos. Así que deja un like, compartí esto con tus amigos, suscríbete al canal que estamos buscando los 150.000 suscriptores y prendete con nosotros en esta noche en la que nos vamos a meter con uno de los misterios más grandes, con datos, con documentos y por sobre todo con una declaración autorizada por el Ministerio de Defensa donde este hombre está hablando no solamente de acceder a objetos voladores no identificados, sino de inteligencias no humanas y de cómo hicieron un estudio que podría o quizás sigue en marcha hoy en día. Comenzamos. Y comenzamos, familia señalera, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a la señal Ciencia y Misterios, edición de viernes esta semana, porque bueno, ya saben, me tomé un par de días a principio de semana porque venía ahí gambeteando con el burnout y pudimos zafar y estamos totalmente recargados. De hecho, esta tarde estuve una buena parte de la tarde leyendo, lee que te lee los libros de Lacatski, que hasta ahora tenemos creo que dos, ¿sí? Skinwalkers en el Pentágono y otro más que habla de las nuevas revelaciones que te voy a mostrar en un ratito nada más. Y la verdad es que hay mucha data demasiado interesante, demasiado jugosa, los estudios médicos realizados a los experimentadores están ahí. Todo esto que durante mucho tiempo hemos trabajado desde los testigos que nos cuentan una cosa, que nos cuentan otra. Bueno, para que a todo el mundo le quede claro, James Lacatski es el director del programa o de los dos programas autorizados por el Departamento de Defensa de Inteligencia de los Estados Unidos, la DIA, para estudiar amenazas aéreas avanzadas, aeroespaciales avanzadas, o sea, ovnis, en otras palabras. Este programa se llamaba AUSAP, el otro programa se llamó Kona Blue. Y el año pasado nos enteramos de que existía Kona Blue a través de la desclasificación que hizo la AARO, la Oficina de Investigación de UAPs del Pentágono, con una falacia de por medio, una mentira flagrante de por medio, que era que se había terminado Kona Blue, que Kona Blue ya no existía, que en realidad nunca había llegado a existir porque no se habían autorizado esos fondos. Nos dice Lacatski que le autorizó el Departamento de Defensa a escribir sobre esto y ya la semana pasada veíamos su respuesta respecto a si Kona Blue sigue existiendo, no sigue existiendo, si Kona Blue en algún momento funcionó. Bueno, su respuesta es tremendamente interesante porque él dice que Kona Blue se tiene que nombrar como algo en presente. Kona Blue, este programa, sigue activo. Un programa enfocado ¿en qué? En entender el fenómeno de los objetos voladores no identificados de varias maneras, como algo de tuercas y tornillos, como se le dice comúnmente, donde tenemos naves o aparatos voladores o transmedio que van debajo del agua, al espacio y que pueden volar en la atmósfera y aterrizar en cualquier parte, pero que son físicos, pero también una parte que está directamente conectada con la conciencia, ¿sí? Esta relación conciencia-máquina que vamos a ver mucho más profundo
dentro de muy pocos días en la entrevista que le hice a Jack Sarfati, donde hablamos de este mismo tema, pero mucho más profundo, de la mano de un físico que trabajó toda su carrera prácticamente para la CIA. Pero claro, Kona Blue sigue vivo, está funcionando. Esto, ¿cómo lo podemos interpretar? Así lo decía Lakatsky. The program was not killed. You can't kill Kona Blue. El programa no se canceló. No se puede cancelar Kona Blue. Y en algún punto del futuro cercano comenzarán a verlo, porque le sugerí al Dr. Kelleher que haya un libro después de estos 4 y quiero que el público participe, porque esta será mi interpretación y mis declaraciones que se hicieron en el Departamento de Homeland Security. Yo no estaba a favor de algunas cosas, porque yo sabía que era Because I knew sobre dinero y que nunca podría pedirle al Congreso esa cantidad de dinero. No había manera. no way. So George. Sigue tú, George. Tengo muchas más preguntas. Dr. Tara O'Toole. La doctora O'Toole, Tara O'Toole, usted se reunió con ella, es una persona brillante, no ha hecho ningún comentario público que yo sepa sobre el proceso de Kona Blue o las discusiones que tuvieron y se mantiene al margen y no la culpo, pero podría compartir con nosotros algo de lo que ya ha informado y que podría informar en el futuro sobre el valor que ella vio en aprobar que todo esto siga adelante. In approving that to go forward. I can't talk about that because we have. No puedo hablar de eso porque también tenemos que hablar del interés del Departamento de Homeland Security. Y voy a necesitar una aprobación a medida que avancemos, más allá de lo que el Pentágono ya ha publicado. Pero por cierto, tienen suficientes pistas allí. La gente simplemente no lo ha revisado porque solo tomaron la evaluación de la AARO. Oh, ya saben, déjeme repetir las palabras del subdirector aquí, si me lo permiten, si las encuentro. Dice: estaban buscando hombres lobo. Kona Blue se estableció como el hogar de toda esta basura paranormal de los ovnis. UFO crap. Now, isn't that great? Ahora, ¿no es genial eso? ¿Qué esperaban todos que salga en su revisión? Cualquier persona razonable diría, o ya saben, un analista de inteligencia civil diría, me están tomando el pelo. Bueno, adivinen qué. You know, civilian intel analysts would say, I'm being having the wool pull over my eyes. Well, guess what? Entonces la AARO es una campaña de desinformación. Usted se ha dado cuenta de eso por las declaraciones públicas y la forma en que hablan de un programa que conoce de primera mano y dice que le está mintiendo descaradamente al público. Bueno, yo no usaría la palabra mentir descaradamente. Así no funciona el contraespionaje. Hay algo de verdad y hay algo de falsedad. Están dirigiendo la conversación. Porque déjenme decirles que los han desinformado en Internet. Una y otra vez. Hay gente que afirma conocer estos programas sin tener ni idea. Pero por cómo hablan, dan a entender que sí. Es decir, no se identifican. Claro que no, no lo harían. Y por cierto, George, me enteré que tienes problemas con tu computadora por culpa de los rusos, pero no sabes si son los rusos. You're having problems, as I understand it, with your computer because of the Russians. You don't know it's the Russians. Sí, sí, es un muy buen punto. Sí, ese es el punto, sí fue el punto clave. Yo también lo he pensado. Yeah, that was the Really good point. reported. I've had that thought as well. Hablando de problemas con la computadora, cada vez que me meto a hablar de Lakatsky, y no es por dármelas de perseguido ni nada por el estilo, porque saben que estoy muy lejos de eso, pero hoy, un rato antes del directo, de hecho pensaba comenzarlo en un horario de 23:30, comencé a tener problemas con la computadora. Qué interesante todo esto. Bueno, allí verán que dice nuestro amigo Lakatsky que el programa Kona Blue sigue activo. Un programa Kona Blue donde se trabaja en la idea de poder tener a la mano básicamente los restos de objetos voladores no identificados para poder además realizarles ingeniería inversa. Y claro, sobre esto se ha avanzado durante el tiempo, sobre la ingeniería inversa. Hemos visto, por ejemplo, el fin de semana, para los que vieron el fin de semana la entrevista que le hice a Gregory Rogers, ex NASA, que nos contaba cómo había visto en el año 1992 en una cámara de seguridad en Cabo Cañaveral un objeto tremendamente extraño que aparentemente era un objeto
con forma de platillo volador y que se movía de formas imposibles en un hangar de la Fuerza Aérea y que el objeto tenía el escudo de la Fuerza Aérea, bueno, hemos visto cómo hay testigos que están dispuestos a declarar hablando de cómo se habría logrado ingeniería inversa de estos objetos. Le preguntaron esta semana Jeremy Corbell y George Knapp en su podcast Weaponized a Lakatsky justamente si se ha logrado ingeniería inversa sobre estos aparatos. Y la respuesta es tremendamente interesante. Mira, Usted básicamente dirigió los archivos secretos X para el gobierno de los Estados Unidos. Usted básicamente dirigió los archivos secretos X para el gobierno de los Estados Unidos. Quiero decir que fue bastante salvaje. Hubo cosas salvajes que ocurrieron, pero usted lo dijo mejor. Dijo que un estudio centrado únicamente en ovnis, en varias naves desconocidas del tipo de tuercas y tornillos revoloteando en los cielos sobre bases e instalaciones militares, nunca llegaría al corazón de un misterio mucho más grande y complicado. Y creo que lo que intentabas decirnos es que si crees que solo vas a estudiar ovnis, te vas a dar de bruces con la realidad. La realidad es que el fenómeno ovni está simplemente envuelto y cubierto con lo que llamarías, no sé la palabra correcta, pero aspectos anormales de la realidad. Yes. Sí, tienes que mirar mucho más allá de las tuercas y los tornillos. Ahora, puedes estudiar las tuercas y tornillos y usarlo para una nave que levite. Eso sería tremendo. No tiene por qué ser una nave rápida, pero un avión de pasajeros que levite, piensa en dónde podría posarse, podría ir a todas partes del mundo y no necesitaría un aeropuerto. Pero, ¿no crees que ya hemos logrado eso? Hemos oído a toda esta gente en bases militares que ve triángulos y tú estás haciendo este estudio de AUSAP para tratar de descifrar la física de cómo hacer eso. ¿Crees que ya ha sido logrado por el gobierno de Estados Unidos o no? Y quizás por eso AUSAP tenía mucho valor. No se ha logrado en toda su extensión. Ay, no se ha logrado en toda su extensión. Nos estaba diciendo recién allí James Lakatsky, que te recuerdo, este hombre no es cualquiera, no sos vos, no soy yo, era el director y el creador del programa de investigación de ovnis de los Estados Unidos, llamado AUSAP, también llamado ATIP, y luego Kona Blue, ¿ok? Y luego Kona Blue. Ahora, yo les quiero mostrar algo porque justamente Gregory Rogers, el fin de semana presentamos una entrevista de un testigo, ¿ok? Por aquí veo a Alexon Mendoza que dice: hola a todos, soy nuevo señalero, bienvenido. ¿Quién quedó enganchado desde el primer video que vio? Tengo una consulta. ¿En la señal alguna vez se ha analizado el testimonio de Corey Goode? Sí, yo me acuerdo que alguna vez lo analizamos, pero en 2100 videos no me puedo acordar muy bien. Vas a tener que buscar dentro del canal a ver si lo encontrás. Igual es una buena idea como para repasarlo dentro de poco, porque tampoco creo que le hayamos dedicado un video completo. Así que me parece que es una buena idea. Bueno, nos vamos a mover para acá, donde tenemos estas imágenes, porque, atención, hoy Lakatsky va a hablar de los casos investigados por AUSAP, por Kona Blue, por BAS, pero también va a hablar de hombres de negro. Atención con esto. Hombres de negro, eventos paranormales relacionados con el fenómeno ovni que no se pueden separar, y ahí estoy totalmente de acuerdo con él, estoy muy de acuerdo, de los eventos paranormales siendo prácticamente inseparables del fenómeno. Pero si nos vamos a todo esto de lo que estamos hablando al principio, que es la ingeniería inversa, bueno, nos tenemos que meter, atención con esto, con Kona Blue, y por supuesto, además de Kona Blue, nos tenemos que meter con esta entrevista que presenté el fin de semana, que como verán tiene creo que 31.000 visualizaciones. La verdad podrían ir a verla la entrevista porque tiene mucha data muy jugosa, con un ex NASA. Este hombre que estás viendo allí, el de la gorra, fue el director médico de las misiones Apolo de la NASA, perdón, de las misiones Apolo, de las misiones del transbordador espacial de la NASA,
entre los años 1988 y 1995, ¿ok? Y mientras era el médico de 1.800 trabajadores allí en Cabo Cañaveral, vio esto. Te voy a poner un corte chiquito porque luego le pregunto muchas más cosas, pero fíjate. Ok, un día fui a Cabo Cañaveral para reunirme con uno de los principales contratistas. Ese contratista principal era EG&G. Ahora bien, para aquellos, particularmente en los Estados Unidos, pero también en todo el mundo, EG&G es un enorme contratista de defensa, por lo que operan todo tipo de funciones en muchos lugares diferentes, y ellos fueron el coordinador principal de todas las operaciones para apoyar todo lo que hicimos en Cabo Cañaveral. Así que yo tenía que ir y habían habido algunas actualizaciones en 3 edificios diferentes. Everything that we did at Cape Canaveral. So I was going to go up, and there had been some updates in 3 different buildings. And so un miembro del equipo de EG&G iba a llevarme a ver cada uno de los edificios para que pudiera entender qué cambios se estaban realizando allí y sobre todo entender qué tendríamos que hacer médicamente en caso de cualquier cosa que surgiera como consecuencia de algún acontecimiento. Así que fui a la primera y segunda instalación sin que ocurriera nada significativo. Bueno, así que va a esas instalaciones, se los resumo para que ustedes lo vean mucho más comprimido ahora, y resulta que cuando termina de dar ese rondín, esa vuelta entre los edificios de EG&G, su escolta, a este hombre lo acompañaban por todos lados, por más que tenía sus autorizaciones de seguridad, su escolta se va primero, le dice, bueno Doc, hasta luego, lo deja solo. Cuando lo deja solo aparece otro tipo y le dice, mire Doc, tengo algo para mostrarle que ni siquiera usted ha visto, ¿ok? Ni siquiera usted ha visto. Entonces él se queda pensando y dice, bueno, llévame a ver, vamos a ver qué es eso. Y pasa lo siguiente. Entonces él me llevó a esta oficina y cerró la puerta y le puso llave. Tras esto, cerró las persianas de las ventanas y me llevó a su puesto de trabajo en un ordenador. Se sentó frente a su computadora, la encendió y también encendió el monitor. Así que ya sabes, estábamos charlando tranquilamente y en realidad no parecía estar ocurriendo nada significativo. Y de pronto se encendió algo en la pantalla del ordenador y él dijo, bueno, esto es todo. And he said, "This is it." So he scooted over from. Así que se deslizó desde delante de su puesto de trabajo hasta el siguiente a mi izquierda y me dejó sentarme en su asiento, mirando de frente directamente al ordenador. Y cuando hice esto, lo que vi fue una pantalla de televisión de circuito cerrado y estaba completamente limpio. Con eso quiero decir que no tenía ubicación, no presentaba ninguna marca de clasificación identificada, no tenía sello de tiempo, ni sello de fecha, ni sello de ubicación, nada. Solo estaba viendo lo que parecía ser un hangar de vuelo militar normal. Stamp anything. I was just seeing what appeared to be a normal military flight hangar. Y presten atención, pero el hangar era ordinario. Ahora lo que estaba dentro de ese hangar no era ordinario. Entonces, cuando miré esta cosa, estaba viendo una nave con forma de platillo, de unos 6 metros de ancho. Y yo lo miré a este tipo y le dije, ¿de quién demonios sacamos eso? So I looked over at this guy and said, who on earth did we get that from? And he said, well, y él me dijo, bueno, eso no te lo puedo decir. Y yo le dije, bueno, pero ¿por qué construiríamos algo así? Quiero decir, yo sabía de aviones por ser de la Fuerza Aérea, pero él me dijo, lo conseguimos de ellos. Y en ese momento señaló directamente arriba. Straight up. De ellos. Sí, bueno, obviamente de alienígenas era lo que me estaba diciendo. Pero entonces, debido a las marcas en esta nave, supuse que se trataba de un aparato de ingeniería inversa. Era completamente blanco y si no hubiera tenido marcas, no se podría haber distinguido nada. Pero no tenía remaches, no tenía vigas, no tenía una puerta, ni ventana, ni nada más. Pero sí tenía marcas negras en forma de rectángulos. Y así tenía un rectángulo largo que iba justo por la viga que
iba de 1230 a 230, otro que iba de 330 a 530, y como descubrí más tarde, había 4 en total alrededor de este aparato. O sea que también había uno de 630 a 830 y otro de 930 a 1130. 8:30 and 9:30 to 11. Ese tipo de descargas electromagnéticas. Había algunas otras cosas que vi de las que nunca he hablado porque, aunque no supiera que esta nave estaba clasificada, quiero decir, es un platillo volador. Por supuesto que estaba clasificado. Never discussed because even though I did not know this craft to be classified, I mean, it's a flying saucer, of course it's classified. Así que algunos de los mecanismos de su funcionamiento eran lo suficientemente importantes como para que no me sienta cómodo revelándolos, porque sigo siendo un oficial leal de la Fuerza Aérea. Y And Yes, of course. sí, por supuesto. Y si diera pistas sobre el funcionamiento de ese vehículo. Y esto se ha continuado produciendo y mejorando, entonces lamentablemente estaría revelando información sobre un vehículo que todavía se utiliza. Así que bueno, entonces, ahí tenemos parte del testimonio, ¿ok? Parte del testimonio, yo lo adelanté un poco como para que no sea tan largo, porque tienen que ir además y ver la entrevista que está disponible, completamente gratuita. Pero si hablamos de ingeniería inversa, lo que nos decía recién James Lacatski es que quizás no se ha avanzado tanto, pero sí está sobre la mesa la posibilidad de tener, por ejemplo, quizás modelos de aviones no tan rápidos, pero sí de pasajeros que puedan levitar y no ir volando de un lado al otro como lo hacen normalmente los aviones. Lo que les podría abrir, por ejemplo, la posibilidad de aterrizar en cualquier parte sin necesidad de un aeropuerto. Todo esto te puede parecer muy extraño. Todo esto te puede parecer realmente raro, pero forma parte de lo que se estaba buscando con este proyecto, que insisto, a mí me parece tremendamente interesante y que se llama, aparentemente hay que hablar en presente de todo esto, se llama Kona Blue, un proyecto tremendamente interesante que está detallado en estos documentos oficiales desclasificados. Atención con esto, documentos oficiales desclasificados que podemos ver acá, donde hay una explicación de los objetivos de Kona Blue, que iba a tener diferentes departamentos. Después me voy a meter en esto un poquito con más de detalle, pero no quiero hacer demasiado largo el programa. Pero los pasos que iban a tomar para poder desarrollar no solamente una división de recolección de datos como vemos por acá, sino también una división experimental, una división médica, y ahora van a entender por qué, porque hay gente que termina lastimada con esto, una división de análisis de datos y también, por supuesto, el centro de la conciencia, que es quizás lo más interesante. ¿Por qué? Porque se supone que cuando se interactúa con estos objetos, y atención con esto, se supone que cuando se interactúa con estos objetos hay una cuestión de conciencia de por medio que podría llevar al funcionamiento mismo de los ovnis en conexión mente-máquina. Parte de todo esto lo pueden encontrar en estos libros. Este es uno de los que estuve leyendo hoy, New Insights por James Lacatski, dentro del programa encubierto de ovnis de los Estados Unidos, y este otro libro que se llama Skinwalkers en el Pentágono, que van a ver aquí la tapa, ¿sí? Skinwalkers en el Pentágono. Estos libros, familia señalera, son tremendamente importantes por una cuestión fundamental que tenemos que destacar aquí. Los que escriben en estos libros son James Lacatski y Colm Kelleher, que eran, digamos que, la cabeza de inteligencia por el lado de Lacatski y por el otro lado, la cabeza científica del proyecto de AUSAP, de ATIP y de BAS. ¿Con qué? Con algo que ustedes conocen muy bien, con el rancho Skinwalker, ¿ok? Con el rancho Skinwalker. Y en un rato nos vamos a meter con el capítulo 8, porque fíjate que dice algo muy interesante. Los orbes azules no son benignos.
y eso lo vamos a repasar en un ratito. Pero antes de todo eso, nos vamos a meter con más data que tenemos para esta noche. Vayan dejando un like, compartan con sus amigos. Vamos a hablar de varias cosas que tienen que ver con estos programas, pero una de las declaraciones más importantes de este, digamos que titular del programa Kona Blue y del programa AUSAP y ATIP es lo siguiente. Este hombre ha demostrado que es capaz de pedirle al gobierno de los Estados Unidos que lo deje desclasificar información y que lo dejen, de hecho, incluso cuando se trata de información tremendamente delicada como esta que estamos viendo aquí. En el capítulo 9 del libro, que habla de esta investigación en los objetos, comienza de una manera muy interesante, hablando de lo siguiente. Atención con esto, atención con esto. Dice, al concluir una reunión de 2011 en el edificio del Capitolio con un senador estadounidense y un subsecretario de la agencia, Lakatsky, el único de los autores de este libro presente, planteó una pregunta. Declaró que Estados Unidos estaba en posesión de una nave de origen desconocido y había logrado acceder a su interior. Esta nave tenía una configuración aerodinámica adecuada para vuelos aerodinámicos, pero no tenía entradas, o sea, no tenía entradas de aire, escapes, alas ni superficies de control. De hecho, parecía no tener motor, tanques de combustible, ni siquiera combustible. Lakatsky se preguntó cuál era el propósito de esta nave. ¿Era una nave de soporte vital útil solo para el reingreso a la atmósfera? ¿O qué era? Si era una nave espacial, ¿cómo funcionaba? Bueno, así comienza el capítulo 9 que estás viendo aquí, de ese libro. Todo esto autorizado por el Departamento de Defensa. Este es un reconocimiento oficial a través del director del programa que llevaba adelante todo esto. Yo no sé qué más hace falta para decir con toda certeza y seguridad que Estados Unidos tiene un objeto volador no identificado recuperado. Esto que se escribe acá está autorizado por el gobierno. Esto es una desclasificación autorizada, ¿ok? Una desclasificación autorizada. Y hay más, de hecho, hay mucho más. Así que presten atención, porque así como comenzamos la semana pasada, luego les voy a dejar el enlace para que vean el programa justamente de la semana pasada y puedan completar algo de lo que se pueda escapar hoy. Hay mucho más. Hay casos ovni de alta extrañeza, y allí es donde nos metemos quizás con uno de los temas más complejos en todo esto, que es el siguiente. ¿Es peligroso acercarse a un objeto volador no identificado? Mira. There are three cases where there was close-up. Hay 3 casos en los que hubo una observación muy cercana. Hubo uno en Kansas, donde unos adolescentes y un oficial de policía, ambos tomaron fotografías de un triángulo negro a gran altitud. Y luego estos chicos, bueno, no eran chicos, eran jóvenes adultos, estaban muy sorprendidos viendo cómo ese gran triángulo negro bajaba hasta quedarse sobre los árboles, bajo los que ellos estaban esperando que pasen sus padres a buscarlos. Y entonces ese triángulo de repente retrocedió, lo que es una maniobra inusual para un triángulo. Y luego continuó haciendo esto hasta que parpadeó y desapareció, claramente sin alejarse volando rápidamente. Eso también se ha visto, que simplemente desaparecen sin dejar rastro. Y luego todos esos jóvenes adultos habían alcanzado cierto grado de contramedida electrónica. Quiero decir, ellos estaban quemando computadoras, creando fuegos sin control, y aún así seguían haciendo eso sin querer, inutilizando baterías de coches. Y bueno, teníamos este caso, pero contábamos con la fotografía del agente de policía que mostraba un triángulo negro y no tenía luces de vuelo normales. That was interesting reality check, but
Y ese digamos que fue un baño interesante de realidad, porque 6 testigos habían afirmado ver lo mismo, aunque ni siquiera ellos, dada su corta edad, podían comprenderlo. Pensaban, ¿por qué tendría el ejército un ovni triangular con 100 luces de Navidad puestas sobre él? No tenía literalmente luces navideñas, pero sí parecían proyectarse haces de luz blanca que bajaban, pero en realidad no se proyectaban. Podían ver y detectar claramente con sus ojos los fotones que descendían. Brillaban desde arriba, pero nunca llegaban al suelo. No iluminaban el suelo. Otro caso fue el caso de Georgia, donde un amigo inadvertidamente le dio, bueno, no inadvertidamente, él deliberadamente disparó a un triángulo negro un haz de luz de un reflector muy fuerte, y el aparato inmediatamente disparó de vuelta un rayo de radiación, y esto le produjo, bueno, tumores. Ese fue uno de nuestros casos médicos más intensos. Y luego estuvo el caso de el caso de California, donde los investigadores de BAS vieron una nave en tierra. Esos son los 3 que más me llamaron la atención. Those are the 3 that stand out for me. El triángulo gigante con luces navideñas. No sé si lo recuerdas, pero en La casa del Skinwalker, el libro, hubo un caso muy similar a ese sobre el rancho Skinwalker. No era tan grande como esto, pero parecía un avión de combate furtivo con luces navideñas. Sí, de hecho eran luces rojas, blancas y azules. Sí, estas eran solo luces blancas, pero parecían tener tantas luces que ninguna de esas luminarias parecía tener sentido. Tú dijiste que esa foto está en línea en algún lado y que se puede encontrar. Sí, la foto de Kansas está en línea en algún lugar. Y también lo tenemos en uno de los documentos. Y yo no sé si... No, yo no creo que lo hayamos incluido en el libro. No, I didn't. I don't think we included it. Se puede ir a revisar en el apéndice. De hecho, busqué algunos de los videos a los que hiciste referencia en tu libro. Okay. Estamos en directo en la señal Ciencia y Misterios y veías recién varias cosas, pero lo último y quizás lo que más resalta es que decía Lakatsky que esa fotografía de Kansas, "We're not in Kansas anymore", bueno, que esa fotografía de Kansas podría llegar a estar encontrable en línea, y la fotografía a la que aparentemente está haciendo alusión es esta, ¿ok? La que están viendo aquí, esta es la fotografía aparentemente de ese triángulo negro que se ve medio grisáceo, pero aparentemente era negro cuando se acercó en altura, que corresponde a Kansas y que sería una de las fotografías tomadas por el policía. Tengo por acá, creo que tengo, a ver, otras tomas de esa foto en particular. Permítanme que voy a tratar de acomodarlo a la pantalla para ver si lo podemos mostrar a pantalla completa, porque esto está volteado, así que vamos a tener que girarlo así. Ahí está, muy bien, ahora sí. Ahí podemos ver, ahora van a ver, familia señalera, vamos a ver todos juntos. Estas son las fotografías tomadas aparentemente por el policía en Kansas. No puedo dar 100% de seguridad que estas sean las fotografías, pero aparentemente, por lo que estuve revisando durante buena parte de esta tarde, serían estas las fotografías compartidas por el policía, que además también tenía el equipo de investigación al momento de encontrarse con estos datos. Pero en este caso en particular es muy interesante porque él habla de una contramedida electrónica sin control. Y es muy interesante lo que detalla, porque esto en mis propias investigaciones lo he encontrado. Él decía que estas personas que habían estado cerca del triángulo habían quedado con una suerte de carga, que terminaban deshabilitando computadoras, que descargaban baterías, que generaban fuegos espontáneos sin querer. Y esto me lo he encontrado en varios casos. En el caso en el que era más evidente era en el de Carlos Colón. ¿Sí? Carlos Colón, que me contaba que después de tener su experiencia
Mirá qué curioso, con una suerte de campana, en realidad una pantalla, 5 humanoides en la Ruta Nacional 5, cerca de Trenkelauken. Eso se hace como un cono y se difumina en el aire, como también se describe acá, que esto es como que pum, 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 pulsa y se va. Bueno, este hombre había quedado con una serie de secuelas, y esas secuelas tenían que ver con una suerte de carga electromagnética. Él decía que molestaba a su esposa y a una amiga que se juntaban a la tarde a ver la telenovela porque pasaba la mano por arriba del televisor y se iba la señal, ¿sí? De una de las cosas que me contaba, o que iba a prender un foquillo, una luz en el techo, y antes de tocar siquiera el interruptor, hacía un chispazo de estática y se quemaba la bombilla, ¿sí? Entonces, ojo con esto, que cuando habla este hombre de exactamente una contramedida electrónica sin control, lo dice desde el punto de vista de defensa, porque ahora vas a ver que ellos en realidad estaban buscando datos entre lo extraño, lo paranormal o lo ufológico de cosas que pudieran utilizar para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Obviamente esto no tenía de ninguna manera una iniciativa, o no era de ninguna manera una iniciativa de estudio porque sí, porque querían saber la verdad, porque estaban interesados en descubrir los secretos del cosmos y del universo por un fin altruista. No, querían transformarlo en armas, y en eso estaban enfocados, en eso estaban metidos. Y el tipo, vos podés estar de acuerdo o no con eso, yo no estoy de acuerdo, pero podés estar o no de acuerdo con eso, pero te lo cuenta sin pelos en la lengua. Y lo más interesante de todo es que el Departamento de Defensa lo autorizó a decir esto. Voy a agradecer aquí un par de superchats que han llegado en los últimos minutos. Gaby dice: Fer, la NASA prepara revelación impactante sobre objeto interestelar en los próximos días. Gaby, insisto con esto, cuidado con las fuentes que lees, porque no necesariamente esto estaría sucediendo. Yo no tengo ningún dato. Puede ser. Puede ser, todo es posible, pero yo hasta ahora no tengo ningún dato. Lo que hoy publicó, por ejemplo, Avi Loeb sobre 3 y Atlas, es que se esperan los próximos días que publiquen los datos de High Rise, sin mayor alaraca. Eso es todo. Así que, ojo. Julián Fernández, que envía otro super chat por acá. Julián, querido, te mando un abrazo gigante. Me dice: hola Fer, compré una cámara con IR y capté unas luces que sinceramente no sé lo que son. Luego te lo envío, así cuando puedan lo analizan. Gracias por todo. Por favor, envíalo, como siempre, a contacto@cienciamisterios.com. Julián, querido, que, bueno, él fue parte protagonista de un videoblog que hicimos sobre ellos en Buenos Aires, ¿sí? Donde hay una filmación súper interesante de un objeto extraño, que es casi como no sé, un calamar que viene volando y se va para un costado a una velocidad increíble. Él estaba filmando el obelisco una noche y baja y se va para un costado a una velocidad increíble. Una de las mejores filmaciones que he visto, totalmente en 4K además. Así que, Julián, por favor, cuando puedas, envíame eso. Voy a seguir por acá. Hoy, al final del programa, les voy a pasar, así que vamos rapidito con todo esto, los audios que no entraron ayer sobre los comentarios y las preguntas que tenían sobre 3 y Atlas, familia señalera. Bueno, pero seguimos adelante. Seguimos adelante con la información, porque hay muchas cosas interesantes. Y estábamos hablando de ingeniería inversa, y estábamos hablando de lo que ven personas en el aire y que no pueden explicar. Pero no solamente de eso, sino que también estábamos hablando de los efectos secundarios, ¿ok? Y en este caso, él hablaba también de un señor que de pronto se pone con un objeto cercano a dispararle, y podríamos decir que haces de luz con un reflector. Yo esto lo he visto de hecho en La Pampa, y después les voy a contar qué es lo que vi en La Pampa. Pero en este caso en particular, donde este hombre desarrolla tumores, si nos vamos a los libros de Lakatsky, acá hice un resumen y es muy interesante. El caso es el de Derek Jones, le dieron un nombre ficticio, ciudadano de Georgia, en los Estados Unidos. La fecha es viernes 8 de mayo de 2009 a las 11:45 p.m., 12 menos cuarto de la noche.
donde en el patio trasero de Derek Jones, al norte de Georgia. Aparentemente los perros comenzaron a ladrar, lo alertaron a Derek Jones y salió al patio. Jones notó rápidamente una aeronave triangular muy grande, silenciosa, moviéndose casi directamente sobre él. Esta nave tenía una luz amarillenta en cada uno de los 3 vértices y una gran luz blanco-azul en el centro. También había allí 4 objetos más pequeños detrás del triángulo, como acompañándolo. El objeto triangular se parecía a algo así como un chevrón y era de color metálico oscuro. Jones estimó que el objeto grande tenía el tamaño de un camión de 18 ruedas y que volaba entre 1000 y 1200 pies de altura. ¿Qué pasa? Aquí sucede el tema del ataque con luz y calor. Cuando Jones decidió apuntar con su reflector que tenía en el patio de 1.000.000 de candelas, así se le llama en los Estados Unidos, que es un reflector muy potente, este gran triángulo recibió una respuesta inmediata, aparente, o proporcionó una respuesta inmediata. Desde la sección central delantera del triángulo salió una intensa luz blanquiazul de aproximadamente 2 a 3 pies de diámetro, o sea, aproximadamente 1,20 m, más o menos, de diámetro, que lo golpea a Derek durante los 3 segundos. El testigo se da la vuelta y se agacha para protegerse, pero este haz de luz emite un calor intenso que le provoca una sensación de quemazón en el cuello y los hombros. Jones observó que el objeto triangular, el grande, giró sobre su extremo, o sea, rotó sobre la base, sobre el axis, quedando de canto, por lo que parecía una barra negra, algo que también nos ha descrito otro testigo de triángulos acá en Argentina, que es Walter Vergara, con el famoso ovni que él puede no solamente ver a la distancia, sino que se acerca con su bicicleta y termina este ovni inclinándose sobre él e iluminándolo. A Walter aparentemente no le pasó nada, pero bueno, a este hombre sí. El tema es que se pone de canto mientras gira sobre su base y termina apareciendo una barra negra en el cielo. Luego este triángulo y 2 objetos pequeños salen disparados hacia arriba directamente y desaparecen en la noche. Jones habló en otras entrevistas que le hizo el equipo de Buzz y mencionó que los objetos entraron en una cosa arremolinada, algo así como un torbellino, que parecía un gran vórtice en el cielo. Esto tuvo consecuencias médicas en él, consecuencias fisiológicas y tumores. Efectos inmediatos. Derek Jones reportó un intenso dolor de cabeza, debilidad, náuseas extremas. También reportó un sabor metálico o cobrizo en la boca y una sensación de quemazón en el cuello y en los hombros. Pérdida de cabello. Los investigadores de Buzz documentaron y fotografiaron la pérdida de cabello en la parte posterior de la cabeza de Jones dentro de los 18 días posteriores al incidente. Aparición de bultos o tumores. A partir de principios de octubre de 2009, Jones comenzó a reportar que le habían aparecido bultos o nódulos en las piernas, la ingle y la espalda. Para finales de 2010, los bultos habían crecido considerablemente y se habían vuelto más dolorosos. Aparecieron unos 20 bultos más a un ritmo de 2 a 3 por mes. El diagnóstico médico, una ecografía reveló una masa mal definida en el cuadrante inferior derecho de su abdomen, con sospecha de posible malignidad primaria secundaria a lesión por radiación ionizante. Se detectaron múltiples nódulos reactivos grandes que eran excepcionalmente dolorosos al tacto. Linfoma. Alrededor de un año después del encuentro se extirpó quirúrgicamente uno de los 24 nódulos para un examen patológico. El diagnóstico preliminar fue de un linfoma no maligno. Los médicos estaban preocupados porque Jones podría tener una agresiva enfermedad de Castleman multicéntrica que puede progresar fácilmente al linfoma maligno y ser fatal si no se trata. La hipótesis es la de irradiación. El médico contratado por Buzz, que seguramente sería Keith Green,
formuló la hipótesis, y por qué no podría estar allí Gary Nolan, formuló la hipótesis de que el linfoma de Jones era consistente con los efectos biológicos de haber sido irradiado por aproximadamente una 300 GI, 300 Gray, una unidad de dosis de radiación absorbida. Los síntomas tempranos de Jones, náuseas, pérdida de cabello, erupción cutánea, eran conscientes con una agresión por radiación. ¿Ok? Esto es lo que pasa con uno de los testigos. Imagínate. Entonces, vos tenés acá una persona que está contando todo esto, que tiene los documentos para respaldar todo lo que cuenta y que fue autorizado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para poner todo esto en 2 libros. ¿Ok? Para poner todo esto en 2 libros. Y esos libros están disponibles. De hecho, como les dije, hoy a la tarde los estuve leyendo. Uno es este y el otro, que de hecho por aquí está firmado por James Lacatski y que es muy interesante. Y también este otro que se llama Skinwalkers en el Pentágono. Pero también, obviamente, tenemos los documentos de Kona Blue, donde, y atención con esto, ellos tenían pensada una división médica. Miren qué interesante esto. Tendremos un pequeño equipo de analistas médicos bajo la dirección de un médico en jefe y el subadministrador que va a organizar la data en análisis de amenazas basados en los hallazgos médicos, incluyendo, pero no limitados a, y acá dice, punto A, muertes y heridas como resultado de interacción con vehículos avanzados aeroespaciales. Idem ovnis, como vemos en este caso en particular. Heridas médicas como resultado de otras anomalías en el B, y en el punto C, también heridas o efectos fisiológicos colaterales a miembros familiares de estas personas. Ustedes están viendo acá el patrón, ¿no? Y esto sigue siendo parte de todo un programa. Lo que me parece que muchos perdemos de vista acá cuando vemos estas cosas. There are 3 cases. Perdón por eso. Me parece que lo que perdemos muchos de vista acá cuando vemos estas cosas es que estamos viendo un programa secreto de Estados Unidos sobre ovnis desde adentro. ¿Ok? Lo que hemos pedido durante mucho tiempo está disponible. Lo que pasa es que no llegó al Congreso. Porque el mismo Lacatski dice que si bien respeta hasta cierto punto los avances y análisis del Congreso, no está seguro de que estén haciendo lo que tienen que hacer. De hecho, en la entrevista que van a ver dentro de muy poco tiempo con Ross Coulthard, de hecho, lanza algún que otro improperio contra el Congreso de los Estados Unidos. Acá tenemos el adelanto de la entrevista que la van a ver dentro de poco. Gracias, Alberto, Jesús Alberto querido. Un abrazo hasta México por gestionar esto. Bueno, él es muy vocal respecto a decir que son una porquería las audiencias del Congreso. Que la información no está saliendo a la luz como tiene que salir. Bueno, esa información, parte de esa información, no toda, pero una parte, está en los libros de Lacatski. Insisto por esto, autorizados por el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. Eso te puede llevar a otras reflexiones, como decir, bueno, es lo que quieren que veamos. Sí, está bien, no te puedo decir que no. Pero ahí te están reconociendo que tienen un ovni, que lo recuperaron, que gente que estuvo cerca tuvo efectos secundarios como efectos electromagnéticos que terminan catalogando como contramedida electrónica sin control. ¿No? ¡Qué raro! O que este pobre hombre tuvo efectos secundarios con 24 nódulos que le aparecieron en el cuerpo. Es más, si nos vamos al rancho Skinwalker, que es donde realizaban parte de las experiencias de estas personas, porque aparentemente trabajaban en 2 o 3 locaciones más con el Departamento de Defensa, lugares específicos donde sucedía de todo.
Si nos vamos a la gente que hoy por hoy está con la serie del Rancho Skinwalker, también tenés personas que se quejan de envenenamiento por radiación, como por ejemplo el físico Travis Taylor. Mira. Bueno, todos los síntomas de acuerdo a dos doctores que vi y a mí mismo, que he leído mucho sobre el tema. Bueno, todos esos síntomas decían que tenía envenenamiento por radiación. Esto me sucedió cuando estaba en la parte trasera de la casa 2 abriendo la cisterna. Estaba en el patio y, sabes, mi detector de rayos gamma se salió de escalas, mientras que a la gente que estaba alrededor mío eso no le sucedió. Así que no sé cómo eso es posible. Y al otro día llegó un equipo para dar vuelta a todo el rancho. Buscaban fuentes de radiación y nadie encontró nada. Ni siquiera con equipo de alta tecnología que utilizan para la marina. Así que no podemos explicar lo que sucedió, pero lo que podemos explicar es que algo me golpeó, que fue medido por mi contador Geiger y que tuve marcas de quemaduras y todos los otros síntomas. Orina descolorida, síntomas como de gripe, todos estos síntomas que son muy indicativos de envenenamiento por radiación. Así que no puedo explicarlo, no sé qué fue lo que sucedió. Pero sí, un doctor específico que ha tratado a muchachos de operaciones especiales que han estado expuestos durante la recuperación de satélites caídos y cosas como esas, o que han estado trabajando en un barco nuclear, y me dijo que mis síntomas eran básicamente los mismos que veía con ellos. Así que no puedo explicarlo, no lo sé. Bueno, lo veíamos allí a Travis Taylor diciéndonos, miren muchachos, a mí también me pasó. Pero, claro, entre todo esto entra la disyuntiva. ¿Esta es tecnología de origen no humano aplicada a vehículos humanos o se trata de vehículos de origen no humano, y acá no me animo a decir extraterrestre, porque para mí bien pueden ser criptoterrestres, o sea que estén compartiendo el planeta con nosotros, que de pronto aparecen en diferentes lugares y locaciones? Yo creo que uno de los ejemplos más claros que tenemos sobre esto es lo que cuenta Dylan Borland. Atención con esto, para mí es uno de los ejemplos más claros. Dylan Borland, uno de los nuevos denunciantes frente al Congreso de los Estados Unidos, que explica con pelos y con señales que de pronto estaba trabajando en una base de la Fuerza Aérea y se le apareció un objeto triangular en esa base de la Fuerza Aérea. Mirá lo que contaba. Y entonces veo una luz blanca aparecer y detenerse a unos 30 metros en el aire. Yo pensé que era un globo, había visto algunas pruebas. Algo normal, no sorprendente. De hecho, terminé mi cigarrillo y comencé a caminar hacia la pista de aterrizaje. Y allí hay un camino y como estaba de trabajo nocturno, bueno, nosotros caminábamos de noche cuando estábamos desgastados. Y mientras empiezo a caminar hacia la luz vuela entonces a través de la base, a través de la pista de aterrizaje, y mientras vuela hacia mí, se manifiesta un triángulo alrededor de la luz. No puedo decir si era camuflaje activo, no puedo decir si apareció ahí mismo, pero puedo decir que era una luz blanca y luego era un triángulo. Se detuvo a unos 30 metros frente a mí y a unos 30 metros sobre mí. Entonces mi teléfono se recalentó y quedó trabado. Recuerdo lo grueso que era. Tendría entre 1 y 2 pisos de altura en un triángulo equilátero. Pero nunca pude ver la parte superior, y los bordes eran de 90 grados. Había 4 luces en total, una en cada esquina y una más grande en el centro, 2 o 3 veces más grande que las otras. Pero lo que fue realmente extraño es que en el exterior, mire, la mejor manera de describirlo es como mirar una imagen del telescopio James Webb, donde tienes los colores y el fondo negro. Porque la nave en sí misma era de un color negro metálico, pero por sobre la nave estaba este plasma o lava color dorado, algún tipo de fluido que circulaba por encima y alrededor de la nave. Estuve viendo esto unos 2-3 minutos y luego la luz central parpadea 2 o 3 veces sin sonido e inmediatamente se dispara a un mínimo de altura de jet comercial, en mi opinión. Y entonces siento
electricidad estática en todo mi cuerpo. Y huelo ese olor después de una tormenta eléctrica, ese olor muy fuerte de una tormenta de verano. Bueno, esto sube a ese nivel. Yo estoy intentando reiniciar mi teléfono y en este punto solo podía ver la luz central. Si no lo hubiera visto despegar, habría dicho que era una estrella. Estuvo sobrevolando allí y luego comenzó a moverse muy despacio hacia el este, hacia el océano Atlántico. Por fin conseguí reiniciar mi teléfono y todo este tema desde el momento en que vi aparecer la luz cerca del hangar hasta que se fue hacia el océano habrá durado unos 15 minutos. The Atlantic Ocean. I finally got my phone reset. The entire thing was about, from the time I saw the light pop up near the hangar until it took off out over the ocean, was about 15 minutes. Esto que estás viendo ahora es un dibujo que hizo Dylan Borland de lo que él vio y de hecho coincide bastante con lo que muchas personas que he entrevistado me han contado que ven cuando describen estos extrañísimos triángulos flotando en el cielo. I'm under it. It's probably Yo estaba debajo de esta cosa. Estuvo frente a mí por 3 o 5 minutos y yo simplemente lo miraba. No había sonido, no había nada. Simplemente se mantenía allí y pulsaba, justo por encima de la oficina y del gimnasio. ¿Le parece que reaccionó usted porque lo vio o...? No lo sé, esa es una de las muchas preguntas que tengo, como lo que quieran decir, un experimentador, un informante, como veterano, como alguien que estuvo muy próximo a estos aparatos, como alguien al que le destruyeron la vida por esto. these as somebody who has had their life destroyed over this. Esa es una de las preguntas que me encantaría saber. ¿Por qué me mantiene despierto durante la noche? ¿Por qué cruzó la base hacia mí? Ahora, vos te preguntarás, ¿esto sucede únicamente en los Estados Unidos? ¿Este es un tema únicamente yanqui? ¿Nada más sucede allá? No, bueno, de ninguna manera. Como les decía, aquí en Argentina tenemos muchos casos por el estilo que son tremendamente interesantes y que tenemos que también repasar y rever nosotros mismos para encontrar similitudes, paralelismos. Uno de esos casos es el del Triángulo de Casilda, de Walter Vergara. No lo vamos a poner completo porque es bastante largo el corte, pero sí quiero que escuchen y vean esto para que recuerden y para que vean los nuevos del canal, porque somos un montón esta noche, hay mucha gente nueva y no saben que aquí también sucede esto, miren. Entonces, bueno, un día estaba mirando televisión, siento ese llamado interno, me levanto de la silla, salgo afuera y miro directamente hacia un lugar donde veo que había unas luces. Eran las dos luces como los focos de un auto, pero más separados, ¿viste? Que estaba a una distancia de 3 kilómetros. Yo más o menos calculé la distancia porque estaba a la altura de las antenas de telefonía celular que están en el predio de la Facultad de Veterinaria de ahí de Casilda. Entonces yo cuando miré y vi eso, automáticamente sentí el impulso de ir hasta ahí. En ese momento no tenían que ir, o sea, no tenían auto, no tenía moto, y agarré la bicicleta y me fui. Me demandó esto más o menos unos 15 minutos en llegar, ¿viste? Claro. Porque dar toda una vuelta para llegar. Cuando llego ahí, mientras yo iba llegando, veo que la nave estaba inmóvil, a la altura de la copa de los árboles. O sea, son unos eucaliptos gigantes que deben medir como 30 metros. Bueno, estaba como escondido entre las copas de los eucaliptos, en la nave esta triangular. Entonces esos árboles están ahí a 50 metros de la ruta. Entonces yo venía por la ruta y doblo por un bulevar. Era invierno, hacía mucho frío, entonces no había mucha gente caminando, ¿me entendés? Era el único que andaba por ahí. Llego a ese lugar y me encuentro con que la nave estaba inmóvil, a muy baja altura, no emitía ningún tipo de sonido. Entonces yo me pongo casi debajo de esa nave, prácticamente debajo de la nave, ¿viste? Y me pongo a observarla, y mientras la observaba pedía que pasara alguien para que me hiciera compañía, ¿viste? Claro. Porque no era tarde tampoco, eran las 9:30 de la noche. Como de confirmación. Claro, como para que vea lo que yo estaba viendo, y no pasaba nadie, ¿viste? Y el objeto estaba, calculá, en todo lo que yo tardé el trayecto, más todo el tiempo que yo estuve y que había estado más de 15 minutos,
la nave estuvo media hora inmóvil en el mismo lugar, a esa altura. Yo le veía la panza, que era gris, y 3 luces así, en cada punta del triángulo. En cada punta del triángulo había una luz, ¿de qué color? Blanca. Entonces, y los focos que tenía delante, arriba, observando la ciudad, enfocando la ciudad. Ah, tenía como unos focos además de esas luces. O sea, vos de lejos los veías, pero cuando vos te ponías abajo, no se veían. Ajá. Se veían las 3 luces de la panza, ¿viste? Así, en triángulo. Y lo que muchas veces uno cree que, ¿viste? Que las aviones americanas triangulares, la punta va para adelante. Sí. Bueno, este no, este era al revés. La parte ancha era la que avanzaba, ¿viste? Entonces, cuando me quedo ahí observándola, la nave interactúa conmigo. O sea, me ve. Yo siento de que la nave me ve, y estaba en posición horizontal, yo estaba acá debajo, entonces la nave se pone así, se inclina de esta forma, apuntándome con los focos, así, prácticamente vertical, y a mí me dio la sensación de que me iban a largar un rayo. O sea, hubo una interacción, o sea, como diciendo, te estamos viendo que nos estás observando, ¿viste? Entonces, yo estaba paralizado porque no sabía qué hacer. Bueno, y estuvo así 1 minuto, o un poco más. Imagínate qué vehículo puede hacer eso. Bueno, entonces retoma su posición anterior y empieza a avanzar a paso de hombre, ¿viste? Que yo te decía, muy lentamente. Yo calculo que si yo iba caminando por abajo, iba a la misma velocidad. Guau. Entonces empieza, y cuando pasa por arriba, bien, exactamente por encima mío, porque hasta ese momento estaba un poquito más al costado, se escucha como un zumbido profundo. La verdad que era escalofriante, porque era algo desconocido el zumbido, ¿viste? Como si fuera toda una nube de abejas, qué sé yo, algo raro, ¿viste? El zumbido. O sea, no era fuerte, pero te daba miedo, ¿viste? Bueno, y pasó por arriba mío y siguió en dirección de mi casa. Entonces yo en ese momento veo que avanza para allá, pero yo me quedé ahí, todavía no sabía lo que había visto, y después mis hijos me cuentan de que había pasado por encima de mi casa. Bueno, familia señalera, esa es una parte del caso de Walter Vergara, que creo que la tienen completo el caso en el especial de la Señal Light, donde hablamos de ovnis triangulares, ¿sí? Hay un especial de ovnis triangulares. Walter Vergara, testigo de primera mano, muy confiable, lo conozco muy bien a Walter, le mando un abrazo gigantesco, que es un gran amigo, contándonos lo que le pasó. Lisa y llanamente lo que le pasó. Me lo ha contado un montón de veces, nunca le agrega nada ni le saca absolutamente nada. Y lo mejor de todo es que coincide con esto, con lo que se describe en Kona Blue, en Immaculate Constellation, en lo que cuentan los militares y los agentes de inteligencia retirados de los Estados Unidos. Y también Walter Vergara tiene una relación con eventos de corte más paranormal tras este evento, en los días siguientes. Y ese mismo día también. Entonces, vos decís, bueno, pero Fer, ¿qué está pasando acá? Bueno, justamente a Lakatsky le preguntaron sobre cuestiones paranormales relacionadas con el fenómeno. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Aquel que considera que no hay manera de conectar lo paranormal con el fenómeno se está perdiendo una parte. Mirá lo que decía Lakatsky. Y lo otro que tenemos en este libro son historias sobre fenómenos paranormales, en particular sobre el rancho y sus alrededores. Es decir, sus investigadores, como ya informamos, están formando círculos concéntricos cada vez mayores alrededor del rancho para entrevistar a los ciudadanos y han encontrado una asombrosa variedad de encuentros con criaturas. No es solamente el rancho, sino es toda esa cuenca. Y luego, como dijiste antes, hay otros lugares en el país donde se ha informado de actividad similar. ¿Hay algún suceso paranormal del rancho que aparezca en este libro y que quieras compartir con nosotros? Bueno, tú sabes que yo vi algo, pero otros también. O sea, todo eso ya es bastante conocido. Pero cuando
Robert Bigelow y yo íbamos al rancho por primera vez, nos detuvimos en la casa de un vecino inmediato, y fuimos a saludar. Y él dijo que una de las muchas y numerosas esferas naranjas, grandes esferas naranjas, que se vieron entrando en los acantilados, penetrando la roca. Bueno, él dice que un día salió, miró por la puerta y vio lo que parecía ser una vaca congelada y aturdida. No literalmente congelada, sino mirando fijamente algo. Salió por la puerta y luego caminó lentamente hacia atrás porque había una esfera naranja que había aterrizado junto al lado de su casa rodante, o que estaba justo por encima a pocos centímetros sobre el suelo. Or it was just above a few inches above the ground. The ranch owner. La dueña del rancho me contó sobre un incidente que estaba teniendo con un hombre palo, literalmente un hombre de palo negro, que aparecía en la sala de estar, se acercaba a la mesa del comedor donde estábamos todos sentados en ese momento, cuando la visitamos, y simplemente miraba por encima del hombro de la gente. No tenía interacción, no daba miedo, salvo si veías a un hombre de palo parado a tu lado. You saw a stick man next to you. Pero no se tomó ninguna medida. Simplemente y aparentemente le parecía curioso saber qué hacían estas personas sentadas alrededor de la mesa. Y luego estaba lo de la mariposa. Jenny entró en la habitación y ella me habló de esto y me llevó a la habitación para mostrármelo. Dijo que vio una mariposa revoloteando hacia la ventana y se sorprendió cuando, al bajar la ventana, la mariposa atravesó el cristal como si ni siquiera estuviera allí. Dice que la mariposa fue hasta un escritorio, descansó allí un minuto y luego voló en la otra dirección, atravesando otra vez el cristal. Ahora, ¿no te parece que eso le podría interesar a un militar? No necesitarías ir a la puerta principal disparando, podrías atravesar la pared sin problema desde cualquier punto. Y bueno, ese fue un caso que ella señaló. Pero en el rancho suceden cosas muy extrañas, muchas, y varias aún no han sido descritas. Pero también hay muchas otras que sucedieron en Maryland y Virginia de personas que fueron allí. Back in Maryland and Virginia. Tuviste tu primera experiencia en el rancho la primera vez que lo visitaste. ¿Puedes contarnos si algo te ha seguido, se te pegó algo y todavía anda dando vueltas por allí? A ver, con la severidad que sucedió con otros que todo el mundo tenía, no. Y en cualquier encuentro que yo describa en el futuro, debo decir que, bueno, ha sido leve, por no decir agradable. Mild to... I wouldn't say pleasant, it's just been mild. It's just... Ha sido simplemente suave. Simplemente se trata de algo neutral. Bueno, les voy a dar una pista. Estaba convencido de que nadie podría llevar a cabo esto como una operación de contrainteligencia, porque tuve mi propio avistamiento de un hombre de negro. Pero no fue el avistamiento de una persona, sino claramente un suceso extraño. Y esto ocurrió durante Kona Blue y no durante AUSAP. Todo lo demás pareció suceder justo después de AUSAP. Pasaron muchas cosas y se cerró el proyecto que mencioné en el libro. Bueno, pero ¿puedes describirlo? ¿Tuviste un encuentro con algo así como un hombre de negro? ¿Podrías describirlo para nosotros? Sí, podría hacerlo sin los detalles todavía. Era básicamente que había una mujer haciendo algo bastante inusual en los trenes expresos que salían de la estación de la Unión, que tomaba todos los días para ir a casa. Y a veces me los tomaba temprano. Así que no podías estar seguro en qué coche estaba ni dónde me sentaría. Yo siempre tenía que preguntar a los revisores si salía para hacer algo de trabajo de AUSAP en casa más temprano. Así que me subí al tren. No era necesariamente un asiento normal, sino uno donde pudiera bajarme rápido. Y el tren se detiene en mi ubicación durante 1 minuto y medio. Y de pronto hay una mujer sentada a mi lado leyendo un periódico, lo cual resulta extraño en sí mismo. La gente ya no leía eso, era un periódico en toda regla. No podía ver qué era, ni podía verla a ella, pero ella seguía moviendo el brazo como para llamar mi atención. Y de hecho yo tenía miedo de que me golpee en la cara, como este movimiento que hace la gente a veces para alejar a otros. Y yo sentía esto porque estaba sentado junto a ella, de espaldas a la parte trasera del coche. Así que miro a mi alrededor, digo, bueno, lo dejo pasar, lo voy a incluir oficialmente en un libro. Pero miro a un lado y veo
un hombre vestido de negro leyendo una página completamente en blanco. Era la imagen tradicional siempre ilustrada de esta manera de un hombre de negro. Traje negro, camisa blanca, zapatos y corbata negros y un sombrero negro. ¿Quién en Washington utiliza un sombrero negro como ese? Shoes in the picture and a black hat. Who in Washington wears a black hat like that? And they had two words. Y tenía dos palabras allí. Únete a nosotros. That means I'd say, yeah. Yo diría, Why do I sí, sign up? ¿dónde firmo? Bueno, ya sabes, yo me quedé mirando fijamente. No quería... Ya sabes cómo es cuando estás en un metro o en un tren. La gente no suele hablar mucho entre sí, a menos que se conozcan, excepto por esos trenes de fiesta del viernes por la noche. Friday night party train. Y de pronto tenemos hasta encuentros con, bueno, personajes extraños en el tren. De todos modos, yo lo invitaría a Lakatsky a darse una vuelta en horario pico por el tren Sarmiento, ¿no? Que ahí seguramente se podría encontrar con hombres de negro y un par de extraterrestres también. Digo esto porque he viajado muchos años en el Sarmiento. Por suerte, en horario pico, pero al revés, ¿no? Siempre lo agarraba medio vacío. Pero es toda una experiencia que les mando a los trabajadores del Sarmiento un abrazo gigantesco. Pero bueno, veíamos ahí varias cosas interesantes. Esto de la mariposa entrando y saliendo por la ventana cerrada, atravesando el vidrio. El caso de la solitaria vaca aturdida mirando a la nada, que de pronto el tipo se da cuenta de que estaba mirando un orbe naranja que había prácticamente aterrizado al lado de su casa rodante, de su tráiler. Todas historias alrededor del rancho, ya ni siquiera dentro del rancho Skinwalker. Un rancho Skinwalker que tiene una historia fenomenal, que hemos repasado aquí, hay un montón de videos, hay lista de reproducción, pueden buscarla acá en el canal y verse todos los videos del rancho Skinwalker uno tras del otro. Porque hemos hablado con muchas personas que han trabajado ahí, como John Alexander, por ejemplo, ¿no? Que nos ha contado historias desde adentro del rancho Skinwalker. Muy interesante también lo que cuenta de los hombres de negro, ¿no? Con esta única frase, join us, únete a nosotros, que decía por allí, no sé, supongo que en esos papeles en blanco que estaba viendo este tipo tan extraño en el tren, mientras él estaba... metido en sus cosas y tratando de entender qué hacía esta mujer con su periódico, ¿no? Bueno, algo, insisto con esto, muy extraño y que da para pensar. De hecho, Lakatsky tuvo su primera experiencia extraña en el rancho Skinwalker, hablando del rancho Skinwalker. Y esto sucedió aparentemente el 26 de julio del año 2007. Parece ser que Lakatsky, Robert Bigelow y algunas otras personas fueron hasta Utah y al rancho Skinwalker y allí visitaron una de las casas que está en el rancho Skinwalker, que es conocida como Homestead 1 o como casa número 1 o como parador número 1, donde en ese momento residían los administradores de la propiedad, que eran Jan y Richard Dietz, ¿no? Los administradores que había puesto en ese momento Robert Bigelow tras comprarle el rancho Skinwalker al matrimonio Sherman. Lakatsky, que no creía en nada de esto, que nunca había tenido una experiencia de absolutamente nada, dice que estaba sentado en la mesa del comedor con estas personas allí en Homestead 1, conversando con Bigelow y la pareja Dietz, y de pronto se sintió observado por algo que apareció de repente detrás de ellos. Él lo estaba viendo. ¿Dónde? En la cocina que estaba adyacente al comedor. Lakatsky, ¿qué es lo que ve? Bueno, presencia un dispositivo tecnológico antinatural, así lo describe, que aparece de la nada y en silencio. Este objeto parecía ser una estructura tubular, amarillenta, semiopaca y compleja. Obviamente el objeto estaba flotando en completo silencio en la cocina. Lakatsky lo mira a este objeto fijamente, mira para otro lado, suponiendo que quizás cuando viera otra vez no lo iba a ver, vuelve a mirar y el objeto todavía estaba allí.
Bueno, dice Lakatsky que estuvo visible esa cosa unos 30 segundos antes de desaparecer en un instante en el mismo lugar y en el aire. Más tarde, Lakatsky recordó que esta estructura se parecía bastante a una fotografía de la carátula del álbum Tubular Bells de Mike Oldfield. A ver si podemos mostrarles por aquí. Yo me lo acuerdo, me acuerdo de la tapa de Tubular Bells, porque en algún momento tuve el CD incluso de Tubular Bells, que es un discazo de Mike Oldfield. A ver si se los puedo mostrar por acá. Vamos a ver. A él le hacía recordar a esto exactamente el objeto. Esta es la tapa de Tubular Bells de Mike Oldfield. Era algo así amarillento, pero amarillento lo que estaba viendo en la cocina. Esto obviamente lo dejó muy marcado. Y allí es donde él decide que realmente hay que hacer algo con todo esto y se tiene que lanzar a la investigación de estas cosas extrañas en el rancho Skinwalker y en otros lugares, ¿ok? Lakatsky dijo que no había visto nada extraño antes en su vida, en su libro, y allí se quedó convencido de que esa visión tenía algún tipo de significado. El hecho de que hubiera visto un objeto tan raro a pocos metros de distancia, en pleno día, en una cocina, a pesar de que el equipo del NITS había estado cientos de horas en el rancho, con algunos encuentros ocasionales, pero nada más, bueno, obviamente eso no se le pasó por alto. Este evento personal aparentemente lo motivó a seguir adelante con los pedidos a sus superiores en la DIA, convenciendo de la necesidad de estudiar el potencial de amenaza de la tecnología de origen desconocido, incluidos obviamente los ovnis o UAPs en el espacio aéreo de los Estados Unidos. Así que todo esto forma parte de la historia que se teje ya no solamente alrededor de Lakatsky, sino alrededor del rancho Skinwalker. Historias que son tremendamente interesantes. Por ejemplo, y esto lo pueden ver, insisto, mucho más largo en los videos que tenemos en el canal sobre el rancho Skinwalker, pero John Alexander, que trabaja allí junto con Lakatsky y Bigelow, es uno de los del equipo que de pronto vio algo muy raro. Mira. Corrección. Él vio cosas muy raras, pero esto es una historia que él sabe que esto sucede porque compañeros del equipo vieron esto que describe a continuación. Esto le sucedió a nuestra gente. La parte norte del rancho tiene una meseta que sobresale bastante claramente. Y los muchachos estaban sentados en la parte superior de la meseta. Mirando hacia abajo, y tenían unas gafas nocturnas de tercera generación, que son muy buenas. La noche pasó y los muchachos estaban preparándose para marcharse a eso de las 3 de la madrugada. Y miraron hacia abajo. Entonces, arriba del camino, no sobre el camino, sino que quizás 1 metro por encima del camino, ellos ven aparecer esta luz que era como un resplandor, que luego se expande hacia afuera y se hace casi de 1 metro de ancho. Entonces ellos ven salir unas manos y pueden ver como una criatura humanoide muy grande sale de lo que parecía ser un túnel. El camino en esa área es muy seco y polvoriento. Así que fueron y miraron cuando terminó todo esto y no había pisadas. Allí en el lugar donde esta enorme y fea criatura había salido. Estamos en directo en la señal Ciencia y Misterios. Bueno, fíjense, todo esto sucediendo allí en el rancho Skinwalker. De hecho, cuando vende Robert Bigelow el rancho a Brandon Fugal también tiene su propia experiencia, el nuevo dueño del rancho Skinwalker. Mira. Cuando comenzamos nuestro estudio, nuestra investigación en abril de 2016, después de comprar el rancho, el gerente de mi rancho y el que es realmente el enlace
con la comunidad. Es un caballero llamado Jim Morse. Es un emprendedor y alguien con el que he trabajado toda mi vida. Realmente es una persona muy inteligente y es uno de los primeros que contraté para Office Park. Él ya había trabajado en marketing cuando tenía 18 años y se lanzó al negocio de bienes raíces comerciales. Ese es Jim Morse. Y Jim también tiene una relación muy cercana con las tribus de nativos americanos de la zona. De hecho, él ha recaudado millones de dólares otorgados en servicios para becas para nativos americanos y ha hecho todo tipo de esfuerzos de caridad. Y su visión de esto, su sensibilidad, su visión de los vecinos y, francamente, ese importante patrimonio cultural de esta área fue algo muy importante a la hora de hacer mi administración y de establecer el tono correcto después de la adquisición. Bueno, Jim, él es la única persona en mi equipo que ha reportado ver lo que solo se puede describir como una entidad del tipo Skinwalker. Esto literalmente caminó por la base de la meseta hasta que desapareció y tenía ojos rojos brillantes. Él llevaba a un testigo, así que no era solamente su palabra. Lo acompañaba un nativo americano en aquel momento y fue testigo del mismo evento. Y Jim te dirá automáticamente que antes de ser traído a este tema del rancho Skinwalker, él nunca había experimentado nada que tenga que ver con el tema paranormal. De hecho, también había llegado al equipo como un escéptico de mente abierta y ha experimentado y sido testigo de fenómenos que han cambiado completamente su visión del mundo. Pero él vio esto subiendo hacia la meseta, no fue muy agradable. Sí, fue una figura. Eso dijo, que era una figura que coincidía con la descripción de muchos de los relatos de los nativos americanos sobre los Skinwalkers, y que esto los miró con esos ojos rojos brillantes y luego desapareció, ya sea dentro de la meseta o se evaporó. No estoy seguro del todo, pero esa es su historia. Y yo confío en Jim, él es creíble y trabajo con él desde 1991. Hemos cerrado más de 100 millones de dólares de transacciones de negocios juntos. Y eso antes de que adquiriera el rancho Skinwalker y lo trajera como alguien de confianza, para ayudar a involucrar a la comunidad y actuar como un intermediario. Yo no tenía ningún interés en revelar mi identidad como el dueño. Nunca quise revelar mi nombre, y menos que se asocie con estos temas. De ninguna manera. Sería una distracción de mis temas profesionales. Quiero decir, soy el presidente de Colliers International para el área de Intermountain, y antes de eso era el propietario de Coldwell Banker Commercial Advice. Tenía 30 oficinas en todo el país, en 11 estados, y representamos a muchas empresas muy importantes. Mis clientes y yo no queríamos que mi interés en ser el dueño de esto, de esta propiedad, socavara de ninguna manera mi credibilidad. Así que él actuó como un intermediario y yo confío en su testimonio y en el testimonio del individuo que estaba con él en aquel momento. Ahora, más allá de eso, ¿acaso yo tengo datos, tengo evidencia fotográfica y videos de criaturas críptidas o skinwalkers? Bueno, todavía no, pero nosotros mantenemos la mente abierta y nos guiamos por los datos, no por la narrativa. Todavía nos falta mucho para ver respecto a eso. Hoy en día, la mayoría de nuestros datos, hasta la fecha, involucran todo desde anomalías electromagnéticas hasta episodios médicos agudos y hasta eventos OVNI o UAP que suceden sobre la propiedad. With respect to that, I mean, most of our data to date is involving everything from electromagnetic anomalies to acute medical episodes to UFO or UAP events over the property. Seguimos en directo en la señal Ciencia y Misterios. Allí lo veían al nuevo dueño del rancho Skinwalker contando cosas que se ha encontrado su propio equipo. Ustedes ya saben que tienen una serie
en History Channel, donde van documentando todo lo que van encontrando. Así que nada, eso. Mucha data muy interesante. Estaba por acá viendo, ya llevamos 1 hora de programa, 23 minutos. No me quiero alargar demasiado esta noche porque anoche le metimos casi 3 horas y tampoco quiero que la familia señalera después se encuentre con un choclo imposible de ver, pero yo quiero que repasemos por acá algo que me parece muy interesante y que es ni más ni menos que lo que termina narrando Lakatsky entre los documentos de Kona Blue y sus propios libros. Atención con esto, porque este cuadro es muy, muy, muy interesante para entender cómo funciona todo esto y hasta qué punto hay una desclasificación aquí aceptada, una aceptación oficial de que hay algo no humano funcionando por parte del gobierno de los Estados Unidos, porque esto que tengo acá armado está única y exclusivamente basado en los datos de sus libros y en lo desclasificado de Kona Blue, que sabemos que es verídico. Programas secretos de ovnis del gobierno relacionados a Lakatsky. Bueno, varios puntos. Programas clave contra inteligencia y desinformación, fenómeno y efectos humanos, disclosure o desclasificación y tecnología. Programas clave. Acá los tenemos. AUSAP, ¿sí? Que era Advanced Aerospace Weapon System Applications Program, o programa de aplicaciones de sistemas de avanzados aeroespaciales, ¿sí? Ese es el AUSAP, que es el programa del que venimos hablando desde el principio. Kona Blue, el otro programa del que hablábamos, y ATIP, que sería básicamente lo mismo que AUSAP, pero con otro nombre, para despistar un poco. Bueno, en AUSAP, si lo abrimos, tenemos por aquí puntos que van a hablar de la descripción y el origen, las investigaciones notables y los productos y el legado. Bueno, descripción. Obviamente, el gerente del programa, James Lakatsky, que era de la DIA, el programa de estudio de ovnis más grande del gobierno conocido hasta ahora. La financiación, que es lo que se conoce es una parte apenas de la financiación, son $22 millones, pero sabemos que fue mucho más. Contratista principal, BAS, que es Bigelow Aerospace, que es la empresa de Robert Bigelow, y el objetivo, evaluar amenazas de vehículos aeroespaciales avanzados. Esto incluye fenómenos paranormales y efectos psíquicos. Investigaciones notables. Bueno, el caso del Tic Tac del Nimitz, dicen que no es tecnología de Estados Unidos ni de un adversario. El proyecto Northern Tier, que son incursiones de UAP sobre bases nucleares de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, los estudios en el rancho Skinwalker, como veíamos recién, el caso Lagol en California, un objeto triangular y los efectos de radiación y vigilancia del Departamento de Homeland Security, el caso de orbes azules, invasión de orbes, problemas de salud, etcétera, que no creo que lleguemos a ver eso hoy, pero lo podemos ver la semana que viene, y la investigación de Thread 3 en Rusia, que esta es la información que trae George Knapp desde Rusia con los documentos secretos rusos que se filtran, que logra conseguir George Knapp tras la caída de la Unión Soviética. Bueno, productos y legado. Bueno, documentos de referencia de inteligencia de defensa, 38 documentos. Por aquí, miles de páginas de reportes técnicamente rigurosos. Según Lakatsky, creo que son algo de 7.500 páginas. Lo que no es poco, sí, 7.500 páginas. Base de datos Capella, 11 bases de datos con 200.000 reportes, ¿sí? Donde allí también tuvo que ver Jacques Vallée. Y el Project Physics, que son papers sobre capacidades aeroespaciales futuras, lo que prevén para dentro de 40 años. Bueno, seguimos adelante con lo que podemos encontrar por aquí. Por eso era solamente AUSAP. ¿Qué es Kona Blue? Kona Blue, de lo que venimos hablando desde el principio, es un programa de seguimiento de AUSAP, una propuesta que se le hizo en el 2011 al Departamento de Homeland Security. El propósito era proteger y explotar material, tecnología sensible, incluyendo restos biológicos no humanos. Y atención con esto, acá es donde se mete la CIA y dice, no señores, no les vamos a dar la oportunidad de tener esto. Hay un tira y afloje, del cual dice Lakatsky esta semana justamente, me parece que de todos modos íbamos a perder más de lo que íbamos a ganar en cuanto a información. Acá figura rechazado, ¿por qué? Porque esto
este documento que tengo armado acá está basado en lo que desclasifica la AARO, donde dicen que fue rechazado. En realidad lo que dice el director del programa es que el programa se aprobó, estuvo activo y sigue activo. Que no se puede hablar en pasado de CONABLU. Dice, nunca aprobado, establecido, sin materiales ni fondos transferidos. Bueno, minga, en realidad CONABLU, por lo que desclasifica autorizado por el gobierno, CONABLU existe aparentemente hasta el día de hoy. ATIP, que era, digamos que una versión de AUSAP, es el apodo desclasificado de AUSAP. ¿Ven aquí? Esto se ve en la carta de Harry Reid, del senador del año 2009. Una carta famosa. No recibió los 22 millones de dólares. Esto fue un error del New York Times. Los que recibieron los 22 millones son, en realidad, los contratistas privados de AUSAP, que sería Bigelow, en definitiva. Y fue utilizado este nombre, ATIP, en una pequeña iniciativa no oficial del Pentágono, donde estaba metido claramente quien dijo ser director de ATIP. ¿Quién? Luis Elizondo. Bueno, contrainteligencia y desinformación. Obviamente formaban parte de operaciones de contrainteligencia, pero la sufrieron más de lo que la generaron. Lakatsky cree que hay una operación mayor de contrainteligencia que es repetitiva. Cree que la AARO ha visto el programa de contrainteligencia, se ha unido a él y busca desacreditar programas anteriores. Y dice que hay documentos falsos creados sobre AUSAP y sobre CONABLU que están dando vueltas, que sirven para desacreditarlos. El propósito es la confusión por el bien de la confusión. Bueno, obviamente habla de la AARO, que es la actual oficina del Pentágono, que como postura pública niegan que ATIP o AUSAP fuera un programa OVNI. Sí lo era, el mismo director lo dice, y está autorizado por el Departamento de Defensa para decirlo. Bueno, dan declaraciones negativas, como todos sabemos, que los extraterrestres no existen, etcétera, 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 y niegan evidencia de incursiones en sitios nucleares, cosa que es más que obvia. Aquí hemos entrevistado, por ejemplo, a Robert Salas de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que estaba metido en un silo de misiles nucleares cuando un ovni lo desactivó. Lo pueden buscar en el canal. La última entrevista se la hicimos el año pasado, o este mismo año, hace unos meses atrás, a principios de año. Y por aquí estamos en el punto de amenazas y vigilancia. Bueno, parece ser que encontraron teléfonos intervenidos, se ha entrevistado y se ha interrogado a miembros del equipo. Bueno, un tema complejo. Ahora, fenómenos y efectos humanos. Obviamente, el fenómeno OVNI es multifacético. Aquí se explica la conexión paranormal, el vínculo intrínseco con ovnis, que no se puede separar de las chapas y tornillos. O sea, la conciencia no la podemos separar de chapas y tornillos. Esto lo hablamos profundo con el físico teórico Jack Sarfati. Misterio complejo, va más allá de las naves de tipo chapas y tornillos, y hablan de la cantidad y forma y variedad de UAPs u ovnis, triángulos, esferas, rectángulos, discos, obviamente, bueno, de todo un poco. Si seguimos por aquí, el efecto Hitchhiker, que no voy a leer todo esto, pero básicamente se trata de lo que encontraron en el rancho Skinwalker. Esto me lo explicó una de las personas que formó el término, que es ni más ni menos que John Alexander, y que, mira, a ver si podemos encontrarlo por acá, porque de hecho lo explica en 2 minutos y muy bien, mucho mejor que lo que yo puedo llegar a explicar. Creo que él explica muy bien, muy bien, qué es el efecto Hitchhiker. A ver si lo tenemos por acá. Hitchhiker, promo, audio, Sarfati, Hitchhiker, Elizondo. ¿Dónde lo tenemos a nuestro amigo John Alexander? A ver, John Alexander. A ver si lo encontramos hablando del efecto Hitchhiker y nos salva de la explicación larga. No estamos solos. Immaculate Constellation, distracción UAP. Bueno, no sé dónde fue a parar, no pasa nada. El efecto Hitchhiker es esta idea de que cuando vas a un lugar que tiene alta actividad paranormal, ufológica, etc., se te pueden pegar cosas que te las podés llevar a tu casa. Seguimos adelante. Bueno, hay síntomas, obviamente, hay estudios, hay papers reales sobre esto.
Los 38 que hablaban recién son 38 papers. Algunos están disponibles públicamente, yo los tengo todos. Bueno, actividad poltergeist, modelo similar a un agente infeccioso o contagio social, porque esto se puede expandir por la familia. Efectos fisiológicos y médicos, como vimos recién, exposición a radiación, el sistema inmune se ve afectado, cambios hematológicos, alteraciones en células sanguíneas después de encuentros. Esto es muy interesante para CIME, por ejemplo. Y luego el apartado de desclasificación. De aquí sale la idea de la desclasificación controlada, ¿sí? Donde, por ejemplo, están los libros, como los de Lakatsky, libros autorizados por el Departamento de Defensa, donde permiten una desclasificación centímetro por centímetro para llegar a contar lo más posible dentro de la aprobación del DOPSR, que son estas limitaciones de censura que tienen para poder hablar de esto. Naturaleza de la tecnología UAP. Propulsión, sin alas, sin combustible, enfocada en fuente de energía y fuerza motriz. Materiales, estudio de materiales de origen desconocido. Y avance, tecnología UAP, hace que la tecnología actual parezca primitiva, que estemos jugando con palos y piedras. Potencial humano, la visión futura. Bueno, el mensaje de Lakatsky es que no hay necesidad de tener miedo con el fenómeno si se conocen todas las capacidades humanas que podemos desarrollar de él y el potencial sin realizar. Los humanos tienen potenciales completamente sin realizar que hay que investigar y tratar de, justamente potenciar en el futuro. Este es un pequeño cuadro sinóptico que me parece muy práctico para explicar muchas de las cosas que vamos viendo aquí en la señal, que a veces son casi como chino básico, ¿no? Porque son muchas cosas complejas. Quiero agradecer por aquí a Ariel Ayala, que acaba de regalar 50 membresías. Denme un segundito que voy a agradecer a todos los que han regalado membresías o superchats esta noche. A ver, Zona Fe 1 se hizo miembro. Te damos la bienvenida. Mariel Montiel regaló 5 membresías. Gracias, Mariel. Fopi88 también se hizo miembro. Sí, se hizo miembro. Así que bienvenido o bienvenida. Por aquí, Perú Calinuxero dice: nos encontramos este objeto esférico trabado en un propulsor. Vinimos a devolverlo. Y era el Pipita Higuaín que dice: jaja, nunca debí haber pateado ese penal. Le siguen pegando al Pipa, impresionante. Bueno, gracias al superchat de Gaby que hablaba del tema de la NASA. Julián Fernández también el superchat que había enviado. Mariel Montiel, que regaló otras 5 membresías. Nuestro querido amigo Iván Billenberg, que dejaba por aquí un mensaje y que dice: saludos, amigo querido, es clave escucharte para estar informado estos días extraños que estamos viviendo. Un abrazo. Gracias, Iván querido, que además regaló 50 membresías, estoy viendo por aquí. Y Ariel Ayala, que regaló 100 membresías. Así que a todos, muchas gracias y denle sobre todo en el chat las gracias. Denle las gracias a los amigos y amigas que van colaborando. Para ir redondeando, y no el programa, ya voy redondeando esta data porque no me quiero ir mucho más lejos. Esta data, presten atención porque vamos a hacer otro resumen, pero ya enfocados en Kona Blue y en todo lo que significa ya en la señal Light, con todo esto. Porque hay mucho para trabajar acá y para descubrir. Me quedó afuera, por ejemplo, un informe sobre un orbe azul que atraviesa a una persona, que pasa a través de una persona y que le termina provocando aparentemente por estudios médicos un cáncer bastante grave. Entonces, ojo con esto, porque también habla de un lado quizás no tan comentado del fenómeno y diferentes percepciones. ¿Ok? Entonces, bueno, hay mucho de eso dando vueltas y yo creo que todos le tenemos que prestar atención. Habían quedado algunos audios con opiniones y preguntas sobre 13 Atlas de anoche. Por acá veo que hay alguien pidiendo, por favor, una membresía. Bueno, si te toca, Mr. Fleetmaster. Si no, vos ya hace rato que estás por acá, ya sabes cómo es. Te podés sacar vos tu propia membresía y accedes a todos los videos que hay exclusivos para miembros en el canal. Pero vamos a escuchar a los amigos señaleros que habían quedado ayer sin la posibilidad de expresar su opinión porque era demasiado largo el programa. Quedaron 5 audios, me parece, así que los vamos a escuchar ahora, uno detrás del otro. Vamos a tratar de responder alguna que otra pregunta y ver qué es lo que tienen para comentarnos, pero en este caso ya
metidos en Tracy Atlas. Obviamente, el tema del momento, el tema de este fin de año, todavía seguimos esperando los famosos datos high-rise de la NASA. Parece ser que la semana que viene los vamos a tener y allí quizás sea momento para volver a entrevistar a Avi Loeb. Pero por ahora, escuchamos este comentario. Que es muy importante lo que está haciendo la comunidad científica de todos poner sus ojos en el cometa Sí. para no delegar esa responsabilidad tan importante a una sola Sí. a una sola persona o a una sola compañía como lo es la NASA. Yo creo que así intenten ocultar la información. Lo más importante es que todos estemos al tanto de todas las fuentes Claro. posibles para poder tener una visión más amplia de lo que está pasando con el cometa. Estamos totalmente de acuerdo. Tenemos que estar muy atentos y seguir la información. Seguir los datos. Esa es la clave. Esa es la clave. Seguir los datos, familia señalera. Así que... a ver cuando... a ver. Lo estaba mirando a ver si había alguna noticia bomba de Tracy Atlas de último momento, pero no estoy viendo nada. Mientras tanto, vamos a ir con el siguiente audio esta noche. Vamos a ver qué es lo que tiene para contarnos la familia señalera, porque ayer habían quedado varios audios fuera y quiero escuchar las opiniones de todos. Vamos a escuchar. Buenas noches desde Perú, saludos. Amigo Muy peruano. interesante tu programa, sí, lo vengo siguiendo Gracias. hace pocas semanas con el tema del Tracy Atlas. Con respecto a lo que pienso, bueno, es un poquito la confusión porque según los videos o los programas que dan sobre la presencia de ovnis en nuestra época, no hay ninguna señal de propulsión como de cohetes en las naves actuales que estamos viendo por los videos o los programas que comentan. No hay ninguna presencia de chorro de esta salida de fuego, de gases que se ve en este cometa o objeto artificial. Puede ser, como dicen, lo más seguro que sea una sonda que viene, como dice, explorando el universo. Por la época, me imagino que es una tecnología muy antigua, pero que sigue activa. Y bueno, no creo que haya vida en esa sonda y solo sea un tema de explorador. Gracias. Pero muchas gracias. Qué bueno escuchar amigos, por ejemplo, de Perú, que están dejando sus comentarios esta noche. En realidad, ayer a la noche. Estamos repasando los que habían quedado afuera ayer a la noche. La semana que viene volvemos, obviamente, a abrir el canal de comunicación para los comentarios de la familia señalera. Pero esta noche repasamos lo que había quedado en el tintero de ayer. Vamos a ver. De todos modos, estoy viendo el tema terrible, lo que sucedió en Ezeiza. Yo estaba preparando el programa y no me enteré de la explosión en Ezeiza. Esto es terrible. O sea, esto es terrible. Bueno, espero que estén todos bien. Parece ser que voló la fábrica de Sinteplast, ¿no? Esto es lo que está apareciendo ahora en redes sociales, creo que hace ya unas horas. Insisto con esto, estaba produciendo el programa y no me enteré de absolutamente nada. Pero bueno, mucha fuerza para todos en Ezeiza y todos los señaleros en Ezeiza, que sé que hay unos cuantos. Espero que estén todos bien. Y la verdad, esto es terrible, ¿eh? Esto es terrible. Lo que estamos viendo es muy impresionante. Realmente es muy impresionante. Acá estamos viendo. A ver, mira. Este creo que es el momento de la explosión. Tremendo, ¿eh? Pero tremendo de verdad. No, mira eso.
La gente corriendo. Bueno, espero que estén todos bien. Realmente espero que estén todos bien. Esto no pinta bien realmente. No me había enterado de semejante catástrofe. Esto es realmente una catástrofe aquí en Argentina en este momento. Insisto, espero que estén todos bien. Voy a revisar la información. Alerta roja sanitaria en todos los municipios afectados por la explosión en Buenos Aires, Argentina. Terrible esto, ¿eh? Terrible esto. No, realmente no tenía idea de lo que había sucedido. Tremenda la explosión. Y los que viven por la zona, cuidado que es tóxico. Dicen que no hay que salir a la calle. Bueno, si les quedaron mascarillas de la pandemia, buen momento para usarlas, chicos y chicas, ¿eh? Para todos. Incluyendo acá en Capital, dependiendo cómo va el viento. Realmente. Realmente. Ah, no. Mira esto. Mira esto. Mira esto. No. Mira eso, por favor. Mira lo que fue la explosión. Qué locura. Qué desastre. No, qué desastre, por favor. No. Esto es muy terrible, ¿eh? Realmente no... Disculpen que me sacó totalmente de onda, pero... Por ahora no hay pérdidas humanas, dice acá Sofía Gales. Por favor. Déjame buscar, hacer una pequeña búsqueda, a ver si hay datos de los últimos minutos de esto. Se registran 20 heridos. Ok. Pero aparentemente no habría víctimas fatales por el momento. Tremendo, ¿eh? Esto es muy choqueante lo que acabamos de ver. Más de 20 dotaciones de bomberos intentan extinguir las llamas. La explosión fue en el polígono industrial de Spagazzini. Es realmente extraño, ¿eh? Más que extraño, es realmente choqueante. Son imágenes muy fuertes. No las voy a poner por una cuestión de respeto si llega a haber víctimas o... Bueno, nada. Es una situación muy fea, ¿eh? Se perdió una avioneta en San Fernando, pero dicen que nada que ver con la otra información. No, porque San Fernando está para el otro lado. Ezeiza está para el sur, y San Fernando está al norte, ¿sí? Así que, bueno, igual también, nada. Ojalá aparezcan bien los de la avioneta, ¿no? Fue una fábrica de productos agroquímicos junto a una fábrica de Sinteplast. Tremendo. Comenzó con una fábrica de químicos y después agarró los cercanos. Claro, ese es el tema. Mañana con la pericia de bomberos se va a saber más. Sí, estoy de acuerdo. Se han roto, seguro, los vidrios en barrios aledaños por la explosión. Claro, por eso genera una onda expansiva. Obviamente, la explosión genera una onda de empuje que hace que el aire se mueva a una velocidad increíble. Estaba viendo incluso el video de una persona que estaba filmando con el celular y salió volando, ¿no? Se pegó un palo bárbaro, pero bueno, nada, es tremendo. Buenas noches, muchas gracias por la membresía. Hace 2 semanas que veo todos tus videos, Fer, sos un genio. Desde Sáenz Peña, 3 de febrero, dice Joel Serrano. Joel, un abrazo grande, bienvenido a la señal. Ok. ¿Qué fábrica es? Bueno, decían una de agroquímicos, o otros dicen de plásticos, hay mucha confusión. Bueno, ok, vamos a ir con los comentarios, los otros comentarios de la familia señalera. Rapidito, porque tenemos algunos más por aquí. Saludos, buenas noches. Un abrazo grande desde República Dominicana. República Dominicana. Yo quiero solo decir una cosita, porque en realidad
eh, yo entiendo al Sí. tiempo que tengo estudiando, o sea, todo este tipo de cosas, de astronomía y viendo y libros y eso. Yo creo que esto es algo que va a cambiar la humanidad. El 3 y Atlas, yo creo y entiendo, y estoy muy de acuerdo con todo lo que expresa Avi Loeb. Ujú. Yo creo que eh, esto va a ser algo extraterrestre, algo inteligente que nos está estudiando, porque la verdad que la humanidad, o sea, y le estamos haciendo mucho daño al planeta y de verdad, de verdad, de verdad, como siempre he dicho y como lo dicen en alienígenas centrales, o sea, o Giorgio Zúcalo, que oye, no estamos solos. Sí, un abrazo y muy buenas noches. Un gran abrazo, muy buenas noches y sí, yo lo que voy viendo, y estoy de acuerdo con vos, es que con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y mucha dedicación de muchas personas, esto está comenzando a tomarse en serio de verdad. Hay otras personas que juegan en contra, y ya todos creo que sabemos quiénes son, pero hay mucha gente que esto se lo toma en serio y está ayudando a que por lo menos se hable más seriamente del tema y sobre todo gente que viene de la academia, de la ciencia. Eso es importantísimo. Gracias, amigo, desde República Dominicana. Vamos con este otro audio. Hola, buenas noches. Te habla Miguel de Piriápolis, Uruguay. Hola, A Miguel. mí lo que no me encierra mucho es tantos telescopios en órbita en la Tierra, Hubble, todos esos que siempre se jactaron de las fotos que sacaban, que no le puedan apuntar una foto al Atlas. No sé, no sé. La sacan y no la quieren mostrar, me parece. Saludos. Un saludo. Bueno, sí, en realidad hay fotos de Hubble, hay fotos de... Mira, te voy a mostrar acá. Obviamente esto era ayer a la noche, pero si llegás a estar dando vueltas todavía por acá, amigo uruguayo, te voy a mostrar. Por ejemplo, imágenes de 3 y Atlas de Hubble. Tenemos estas fotografías, estas imágenes que vas a ver ahora aquí. A ver si las puedo poner en tamaño medio grande porque esto del cuadrado es un poquito... Bueno, ahí está. Estas son imágenes tomadas por el Hubble de 3 y Atlas, ¿eh? Donde de hecho se lo ve bastante bien. Recuerden que lo que ven como una cola no es una cola. Es una anticola que va hacia el Sol, ¿sí? Fíjense, esto es del telescopio orbital Hubble, ¿sí? Que está en el espacio. Y luego de James Webb, ahora no recuerdo exactamente si son estas, luego podrán corregirme, pero según tengo entendido, las imágenes del James Webb son estas, que son imágenes de análisis de espectro. No, obviamente al pixel más chico pedile que te cebe un mate, ¿no? Pero bueno, nada, ahí están. No son imágenes para que salgan lindas, sino para hacer un análisis de espectro de la composición del objeto. De todos modos, esto tiene ya meses de antigüedad y después de esto, nada, o sea, seguimos en silencio total, lo que sigue siendo para mí la anomalía número 11 y una de las más grandes, ¿no? Que es el silencio absoluto de la NASA. Vamos a ver, no creo que sea repetido este audio, pero por las dudas, a ver si es repetido o no. Hola, buenas noches. Te habla Miguel de Piriápolis, Uruguay. Ah, sí. A mí lo que no me Ya encierra estaba saliendo mucho... repetido por acá. Vamos a ver si... Déjenme chequear por aquí. Porque creo que tenía alguno que otro audio repetido. Por si es un poco de ensalada con los audios que había enviado la familia señalera. A ver si me queda alguno aquí. A ver si me queda alguno para pasar. Acá tenemos un audio que todavía no había pasado. Vamos a compartirlo. Ahora sí. A ver si podemos llegar al momento en que podamos compartir el siguiente comentario también sobre 3 y Atlas. Ah, no, para un poco, había puesto silencio. Si no le saco el silencio, imposible que podamos escucharlo. Ahora sí. Buenas noches, Fer. Buenas noches. Primero que nada te mando un gran saludo y abrazo desde Puerto Madryn, Chubut. Muchísimas gracias por el trabajo que haces porque es tremendo, el arduo trabajo para brindarnos un contenido de altísima calidad y uno de los pocos canales que es me parece tan valioso en cuanto a contenido. Muchas gracias.
Relacionado al 3i Atlas, yo no tengo una opinión formada en sí porque me voy informando con lo que sale. Sobre todo me guío por Aviloeb porque los demás científicos no son confiables, ya que tienen un sesgo muy prejuicioso que no les permite ser objetivos con el tema. Claro. Te quería consultar relacionado al 3i Atlas si habías visto las psicografías que se están popularizando de nuevo de Parravicini relacionadas al 3i Atlas. Por ejemplo, hay una que dice que llegará un cometa desconocido, .pax, que es paz en latín. No sé si lo habías visto, pero quería saber qué opinión tenías sobre el tema. Muchísimas gracias, saludos y abrazo. Bueno, un saludo, muchas gracias. Y respecto al tema de Parravicini y 3i Atlas, ese tema ya lo tocamos en un directo con Pablo Álvarez y con Andrea Pérez Simondini. Sí, así que yo te recomendaría ver uno de los directos anteriores sobre 3i Atlas que están en la lista de reproducción de 3i Atlas, y allí hablamos de este tema. No me acuerdo ahora exactamente en cuál, pero no es de la semana pasada, es de la anterior, ¿sí? Así que es de hace 2 semanas. Es interesante. Obviamente, como muchas cosas de Parravicini, si bien hay algunas cosas de Parravicini que me parece que están sobredimensionadas, hay otras que son tremendamente interesantes. Yo he tenido la oportunidad de hablar con gente muy cercana al pelón, como le decían, amigos de la familia, gente que lo conocía en persona, y de hecho al tipo le pasaban cosas muy raras que doy fe que suceden en realidad, porque doy fe que suceden en realidad. No voy a hablar más del tema, pero insisto con esto. ¿Hacía referencia a Parravicini a 3i Atlas o hacía referencia a otra cosa? De todos modos, lo que sí me parece interesante es que si le hacemos caso a Parravicini, 3i Atlas tiene un potencial, quizás no tan claro y no tan visto, que es el de, y creo que está sucediendo, que es hacernos mirar para arriba y otra vez pensar en algo superior. Me parece que como civilización estamos muy metidos con la cabeza en el ombligo, voy a decir, para quedar mejor. Y necesitamos un tirón de orejas. El volver a considerar que hay algo allá afuera. Porque estamos en un camino muy complejo, muy complicado. Demasiado complicado. No soy alarmista, no soy catastrofista. Simplemente trato de leer la realidad. Trato de leer la realidad dentro de la medida de lo posible. Y lo que vemos, lo que encontramos en la vida cotidiana, chicos y chicas, es que el tema está muy complicado, está muy complejo. Está muy complejo. Y un tirón de orejas, como la aparición de algo realmente extraterrestre o extraño, es algo que podría venirnos muy bien. Muy, pero muy bien. Quiero agradecer a Delfor Home, que regaló 50 membresías, y a La Volardo, que regaló 50 membresías más. Gracias, gracias, gracias por colaborar, amigos. Somos 1719, casi las 2 de la madrugada. Vamos a cerrar con el último video que tenía preparado para hoy y que tiene que ver, obviamente, con el principio del programa. Porque hay una campaña de contrainteligencia. Esto lo sabemos que está sucediendo, pero no sabemos cuáles son los operadores. ¿Le podemos creer a Lakatsky? Bueno, Lakatsky ha sido acusado más de una vez como parte del problema del silencio, así que no sé, pero al menos él tiene algo para decir al respecto. Mirá. A los ojos de la DIA, AUSAP fue completamente exitoso en lograr sus objetivos. Pero recuerden, esto es importante y está cerca de la conclusión. Solo crean la información de AUSAP y Kona Blue, que lean directamente de los 4 libros. Esto es para el público. O si escuchan declaraciones directas mías o de Colm Kelleher. Y lo digo porque algo serio está pasando. En mi opinión, todos ustedes están en medio de lo que solo puedo describir como una operación de contrainteligencia importante
constante y repetitiva por parte de múltiples operadores u organizaciones desconocidas y por razones desconocidas. La gran pregunta, ¿qué es tan importante sobre AUSAP o CONABLU? Y ahora uso el tiempo pasado para CONABLU, pero no debería usar el tiempo pasado. ¿Qué es tan importante? No lo sé. Realmente el público necesita responder eso. Ustedes, yo, en mi opinión, nos están manipulando, principalmente a mí, porque tardé en reconocer lo que sucedía. Pero hay demasiadas cosas que parecen estar demasiado enfocadas, que son simplemente increíbles y que están siendo, digamos, dirigidas hacia mí. Así que atención, advierte de desinformación de una campaña de contrainteligencia que está enfocada contra él, pero que obviamente nos afecta a todos nosotros. Veremos cómo se desarrolla la noticia, cómo se desarrolla la información, qué pasa con el tiempo, y obviamente yo ya estoy tratando de contactar a Lakatsky, que se estaba quejando de que muy poca gente se animaba a contactarlo para una entrevista. Obviamente, yo en ese sentido soy lo más caradura que hay, así que ya le escribí a los lugares donde me parece que puede llegar a responder. Veremos si tras esas quejas realmente responde, que eso es otra cuestión interesante de analizar acá en la señal. Pero como les decía, y sin moralina de por medio, estoy viendo, y lo decía ayer, y lo estoy viendo con dolor. En realidad me provoca cierto dolor. Como mucha gente, incluso gente que quiero mucho y que hasta admiro, se sube al trencito del negacionismo de Tracy Atlas, cuando en realidad no hay nada que negar. O sea, nadie sabe lo que es a ciencia cierta, y lo que se está preguntando es ¿qué es Tracy Atlas? Entonces, ver a personas que, insisto con esto, considero inteligentes, amigos, que quiero mucho, subirse al trencito del negacionismo porque queda bien, porque suma un like, porque suma una interacción en redes sociales, me da lástima, me provoca un dolor, porque sé de la buena fe de estas personas, porque insisto con esto, algunos son amigos míos, y esto no quiere decir que entienda sus motivaciones o por qué, porque una cosa es, una cosa es que ponele, Agloeb diga, yo tengo la razón y es una nave espacial y se terminó, ¿no? O que John Brandenburg diga esto y se terminó y ahí no hay más debate y se terminó y se terminó. O que, ponele, yo como periodista diga, no, yo tengo la llave de los 7 reinos y ya está. Hasta acá llegó el tema. No, nadie está diciendo esto. Nadie pretende tener una verdad absoluta cuando los datos todavía no están sobre la mesa. Lo que hay son datos y los datos te llevan a preguntarte cosas. En la medida que no seamos capaces de comprender que los datos te llevan a preguntarte cosas, datos reales, no delirios imaginativos de alguien que está dando vueltas por allí. No, datos reales. En la medida de que no veamos que hay datos reales que realmente son tremendamente extraños respecto a esto que llamamos Tracy Atlas, como por ejemplo esto que estamos viendo acá, en la medida de que no lo veamos, que nos cerremos a las posibilidades, lo único que estamos haciendo es autocercerarnos la posibilidad de aprender algo nuevo. Es autoimpedirnos la posibilidad de dar un paso adelante. Es jugar en contra de nuestro propio equipo. Porque en todo esto, lo lindo tiene que ser buscar datos, jugar con las posibilidades y entre los datos descubrir la verdad. Entonces poner sobre la mesa, che, ¿qué puede ser? ¿Una nave espacial? Puede ser una nave espacial. Puede ser un cometa. A esta altura ya me parece cada vez más difícil que sea un cometa. Bueno, ponle que sea un cometa. Puede ser un cuerpo celeste distinto a un cometa que viene del espacio lejano y que no tenemos idea qué es, pero es totalmente natural. Puede ser. ¿Sí?
Puede ser que sea otra cosa, no sé, una forma de vida. Como hoy le preguntaban a Avi Loeb en otra entrevista que vi a la tarde, me encantó y compartí un par de correos con Avi después de la entrevista. Puede ser una forma de vida muy extraña que viene por el espacio. Avi dice, y no lo descarto. Porque en realidad ese es el juego de la ciencia. No lo podemos descartar hasta que no tengamos los datos. Entonces tenemos esas 4 posibilidades arriba de la mesa. ¿Ok? ¿Cuál será la ganadora? No lo sé. No lo sé. Realmente no lo sé. Pero lo que sí sé es que entrar en el negacionismo absurdo, estúpido, de subirse al caballito de decir no porque no, cuando hay datos reales, duros y científicos, hablan más de la persona que está negando y de sus limitaciones de interpretación de la realidad, cognitivas, de sesgo, si querés, cultural, que de lo que está pasando. Porque lo que está pasando no lo podés negar. Lo que está pasando es la realidad. La única verdad es la realidad. Y la realidad es que hay un objeto que está pasando por nuestro sistema planetario que es tremendamente raro. Y los datos lo demuestran, que es raro. No están demostrando que es una nave, ni que es un cometa, ni que es una forma de vida rara, ni que es un objeto desconocido que viene del espacio interestelar. No, la data está diciendo que es raro, que hay que prestarle atención. Eso es lo que dice la data. Es como cuando hablamos aquí con Gary Nolan, que decía, las interpretaciones después se las dejo al resto. Yo lo que tengo son los datos. Lo que quiero son los datos. Yo quiero exactamente lo mismo. Yo quiero los datos reales. Por eso hacemos tanto esfuerzo acá en separar la paja del trigo. ¿Ok? Pero con esta imagen acá, donde vos ves que esa cosa blanca que sale no va hacia atrás, sino que va por delante de esto, en realidad va en contra del Sol, cuando tendría que ir para el otro lado, o sea, esta como cola que tiene esta inversa, es una anticola, por la forma que tiene eso, por el diagrama que nos muestra, ¿sí? Yo le pregunté al profesor Avi Loeb lo siguiente. A ver, acá está mi pregunta. Espera que tengo muchos correos con Avi, pero quiero ir a mi pregunta exacta. Por aquí. Yo no sé si lo recuerda, le pregunté a Avi Loeb, pero en la anteúltima entrevista que hicimos, le pregunté si la falta de desviación de Tracy Atlas antes del perihelio, que él estaba adjudicando a la masa del objeto, podría corresponder a un motor corrigiendo el curso del objeto. Y le digo, con la última data y tomando en cuenta la aceleración no gravitacional y el hecho de que el objeto se mantiene en una pieza, tengo preguntas. Entonces, la primera pregunta es la siguiente. ¿Podría ser que estemos viendo, que lo que estamos viendo es el efecto físico, esto que vemos acá, porque le mandé esta foto para que sea muy clara mi pregunta? ¿Podría ser que lo que estamos viendo es el efecto físico de ese motor desde el principio con la anticola? Y me estoy refiriendo, le digo, justamente a la anticola. No recuerdo si había alguna composición o análisis de la anticola, pero podría ser una firma tecnológica. Y después, obviamente, le pregunto si podemos buscar otro tipo de firmas. ¿Sí? Bueno, Avi Loeb, ¿qué me responde? A ver si puedo... Acá está. Le destapo acá. Miren. Esta es la respuesta de Avi. Yes, it could be an engine. Sí. Esto podría ser un motor. Podría ser un motor. No quiere decir que lo sea, pero podría ser un motor. Entonces, mantenernos negados a esto
lo único que hace es atrasar. ¿Sí? Lo único que hace es atrasar. Y me parece tremendamente lamentable. Porque no estamos en condición, como diríamos en Argentina, de estar tirando manteca al techo, ni de desperdiciar oportunidades para avanzar como civilización. Más bien todo lo contrario. En ese sentido, bueno, sigamos esperando los datos. Evitemos negar por negar y evitemos repartir notas capciosas como las de Jason T. Wright o la de Brian Cox, o las de Brian Cox, que no han sacado ni un solo cálculo matemático para intentar refutar a Avi Loewy. Sin embargo, se dan el gusto, o pretenden darse el gusto, de salir a criticar a Avi, como dice Sime acá. Cuando la idea no es criticar a Avi. La idea es entender qué es lo que está pasando. Con datos, con verdades, con realidad, con lectura de la data dura. Es de la única manera que nos vamos a enterar de lo que está pasando. Larga vida y prosperidad. Insisto con esto, no nos vamos a enterar ni con creencia ni con negacionismo. Son las dos caras de la misma moneda. Tenemos que entender que la vida no es un partido de fútbol Boca River o de el clásico de tu país. No es McLaren Ferrari. No es Mercedes Red Bull en la Fórmula 1. No. La vida es entender que hay datos que te llevan por un camino y que te hacen preguntarte ciertas cosas. De todas esas preguntas, alguna será la correcta. Larga vida y prosperidad, sean muy felices. Para los que están pidiendo membresías, ustedes también pueden hacerse miembros. Vamos, que es totalmente sencillo. Lo pueden hacer hasta con la tarjeta de Mercado Pago. Así que se pueden hacer miembros ustedes. Larga vida y prosperidad, sean muy felices. Nos vemos mañana o el domingo con contenido grabado, pienso yo. Así que estén atentos porque se viene mucho. Y ojo, el otro día había prometido que iba a grabar un video con mi opinión sobre 13 Atlas. Dentro de poquito, en horas nada más, lo van a tener porque voy a cumplir, porque era un objetivo que había puesto por allí con los superchats y lo habíamos logrado. Así que, nada, ahí van a tener mi opinión real, real, actual, a este punto sobre 13 Atlas. Descansen bien. Gracias por acompañarnos, amigos y amigas. Gracias por la cantidad enorme que hemos sido hoy de señaleros en un viernes en el que espero que haya salido todo bien para las familias que están alrededor de la catástrofe de Ezeiza. De verdad, espero que salga todo bien. Les mando un abrazo grande a todos. Descansen. Nos vemos ahora, en un ratito, durante todo el fin de semana. Chao, chao.